Capítulo 52. Él no podía pensar. Sentía un zumbido constante en los oídos, y la réplica de la explosión justo bajo sus pies le había sacudido los huesos a pesar de su impresionante aura y su aún más impresionante estructura ósea. Estaba maltrecho, magullado y exhausto. Pero nada de eso fue lo que lo detuvo. Eran las emociones, era la ola de negatividad. Era el miedo y el terror, pero también la rabia y la ira, la sed de venganza. La desigualdad. La esperanza perdida. Los sueños destrozados. El anhelo, el llanto, los gritos y la súplica. Todo su cuerpo se estremeció cuando otra ola lo azotó y casi lo derribó de lado. Los humanos, eran criaturas tan destructivas, por Salem. ¿Era esto lo que realmente sentían? Había tanta maldad en todo aquello, tanta maldad. Los que huían expresaban su miedo, mientras que quienes emergían de los túneles inferiores apestaban a muerte y agresión. Los humanos se mataban entre sí, mientras otros huían y aún más empujaban a sus compañeros al suelo en un intento desesperado por escapar. Había tanto, Jaune, jadeó Remy. Su voz no se había apagado como antes, pero sí débil. Agobiada. No estás perdiendo el control. No lo estaba. Lo que Ruby hubiera hecho parecía estar decidido, al menos por ahora. Aún así, él tampoco tenía el control. La sangre goteaba en el suelo ante él y se tocó la nariz con una mano. La apartó roja y temblorosa. No puedo, la gente, es demasiado, ve a un lugar seguro, dijo Remy con voz áspera. Sí, lo hizo. Los Grimm no lo matarían, pero otros sí, como los colmillos blancos, que ahora mismo surgían del suelo con armas en la mano. Debían de esperar una oposición feroz, o un asesinato mortal, pues parecían confundidos ante la falta de gente a la que matar. Cuando lo vieron, varios se acercaron a él con las armas desenvainadas. No sabían que era tentáculo y no había forma de que pudiera defenderse, no así. Se puso de pie tambaleándose, pero la sangre seguía manándole por la boca. Mátalo y acaba con esto, gruñó uno de los faunos. Es mío, siseó el segundo, lanzándose hacia adelante con una espada. Muere, humano. Humano, él. Extendió la mano y apartó la hoja antes de que pudiera golpear con fuerza. Atacó con el otro puño, impactando al hombre en el estómago, y luego le arrancó la espada mientras se doblaba. Intentó atraparla, pero las náuseas lo invadieron antes de que pudiera, tapándose la boca con la mano mientras luchaba por no vomitar. El miedo lo abrumaba una vez más. Lo único que quería era encontrar y silenciar al responsable. Dolía demasiado. No, así era como normalmente se sentían los Grimm. La vacilación le costó caro. Aunque el que había atacado se tambaleó hacia atrás, el segundo aprovechó la oportunidad para lanzar una lanza. Jaune la vio tarde, con los ojos como platos al verla abalanzarse sobre su pecho. El fauno enmascarado aulló su victoria. Fue cortado por una mandíbula que le apretaba la cabeza y los hombros. Los brazos del terrorista se aflojaron y la lanza cayó al suelo. El Beowulf que lo había agarrado lo levantó, lo estrelló contra el suelo y lo mordió con todas sus fuerzas, cercenando la cabeza en un solo movimiento brutal. La sangre salpicó a Jaune y al fauno aún sobreviviente, que comenzó a gemir desesperadamente. También golpeó a Jaune. El terror, claro está, no los Grimm. Tú eres el responsable, jadeó, mirando al fauno con los ojos enrojecidos. Sus ojos no solo estaban inyectados en sangre. Se habían transformado, aunque su cuerpo no lo hubiera hecho, no podía hacerlo. ¿Cómo puedes tener tanto miedo si fuiste tú quien hizo esto? El fauno lo miró como si estuviera loco. No intentó hablar. Simplemente se dio la vuelta y huyó, gritando a todo pulmón. Esos mismos pulmones fueron aplastados un momento después cuando el Beowulf se abalanzó. Los Grimm estaban furiosos. Estaban disgustados. Se habían sentido atraídos por un lugar nuevo y no sabían qué hacer, y entonces, al igual que él, se habían visto abrumados por el miedo y la rabia, enloquecidos y con solo un deseo desesperado de destrozar y destruir, de detener las emociones salvajes que rugían por la ciudad de una vez por todas. No habían pedido esto. Otros humanos los habían traído aquí. Otros humanos los habían obligado a hacer esto. Esos mismos humanos, o faunos, eso significaba poco para los Grimm, ahora estaban tratando de masacrar a sus compañeros humanos en lo que era un ciclo interminable de negatividad, uno que surgía y nunca se desvanecía, volviendo a los Grimm aún más salvajes. Jaune cayó de rodillas y se agarró la cabeza. Su cuerpo quería transformarse y unirse a ellos, hacer lo que tuviera que hacer, pero algo lo detenía. Ruby lo detenía. Sin forma de desahogarse, sin medios para liberar lo que se acumulaba en su interior, solo podía esperar a que llegara a su punto álgido y explotara. Y ese punto no tardó en llegar.
Sus ojos se abrieron de golpe, sus dientes se clavaron tan fuerte en su labio que la sangre brotó de su boca y echó la cabeza hacia atrás para gritar a todo pulmón. ¡Alto! Gritó, y sus palabras atravesaron la batalla, cargadas de una energía propia. Se desplomó hacia adelante, exhausto, pero aún logró pronunciar una última frase. Que todo pare. Que desaparezca. Un segundo después, el mundo se volvió negro. Oyeron fácilmente la explosión. 6 cabezas se giraron hacia él, mientras una permanecía en brazos de su hermana, ajena al ruido y a lo que pudiera significar. Pirra abrió la boca mientras se preparaba para hacer la pregunta que todos rondaban por la cabeza, pero las sirenas, por no mencionar los gritos de miedo, respondieron pronto. ¿Tentáculo? Adivinó Nora. No, a menos que ahora también pueda causar explosiones, dijo Ren. Eso sonó a algo más, algo mucho peor. No tardó mucho en que todos llegaran a la misma conclusión. No puedo dejar a Ruby aquí, gritó Yang. Llévala de vuelta a Beacon, ordenó Weiss. Investigaremos esto y haremos lo que sea necesario. Busca ayuda mientras estés allí, si es que aún no han descubierto que algo anda mal. Pirra, estoy lista, dijo Pirra, poniéndose de pie y desenvainando sus armas una vez más. Vamos. Los demás asintieron, y Pirra siguió a Weiss fuera del agujero recién hecho en la pared, con Ren, Nora y Black tras ella rápidamente. Normalmente se habría sentido mal por dejar atrás a su compañera, pero confiaba en que Yang velaría por su seguridad. Más adelante, los gritos habían aumentado, ahora mezclados con gritos de auxilio, de seguridad y el sonido de estampidas y neumáticos chirriantes. Peor aún, Pirra escuchó disparos. ¿Torchuik? No, lo habían visto marcharse con los otros Grimm, lo que significaba que, a menos que los hubieran pillado en retirada, esto era mucho peor. Su pequeño grupo llegó a la intersección de la calle Mayor y la calle Carmesí, donde varios civiles huían aterrorizados. Los rodearon, pero Nora logró atrapar a uno. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Grimm. Jadeó el hombre asustado. Los Grimm están en la ciudad. Pirra jadeó. ¿Había Entacle convocado a Grimm para distraerlos? ¿Dónde? Espetó Weiss. ¿Cómo? En la plaza principal, hubo una explosión, una detonación enorme. Destrozó el suelo bajo nuestros pies y esos terroristas salieron en masa. ¿Terroristas? Los colmillos blancos. Gritó. Llegaron primero, y eso ya era bastante malo, pero luego llegaron los Grimm. Eran muchísimos. Tuvimos que correr. Black jadeó y miró hacia la plaza central. Nora la sujetó del hombro antes de que pudiera correr y ponerse en peligro. Sin embargo, esa acción liberó al civil, quien aprovechó su momento para huir, mientras los Bullets surcaban el aire hacia la zona del desastre. Un ruido sacudió el aire antes de que pudieran hacerlo. Era una voz, un grito, y aún así, parecía lo suficientemente potente como para hacer que Pirra retrocediera un paso. Detener. Una palabra, o al menos una que pudieran oír. Quienes huían la obedecieron casi sin pensar, pero solo por un segundo. Recuperaron el sentido y continuaron huyendo poco después. Sin embargo, no era eso en lo que ella se concentraba. Esa voz les había resultado familiar. Demasiado familiar. Jaune, jadeó Weiss con los ojos abiertos. No llegó a la pelea con Entacle. ¿Y si se encontró con este? Pirra y Weiss intercambiaron una mirada rápida. Un segundo después, ambos se movían. Eso lo explicaría todo, especialmente por qué Jaune había estado tan cerca pero no había acudido a ayudarlos. El trabajo de un cazador era proteger a la gente de los Grimm, y debió de ser eso lo que encontró. Mientras las 4 chicas y el solitario chico subían corriendo la colina entre la multitud, se prepararon para las pesadillas que les aguardaban. Pirra estaba segura de que estaría bien. Había visto cosas antes. Pero nunca algo así. Dios mío, susurró Ren. Nora se puso pálida. Black se estremeció. No, fue una carnicería. No, fue una masacre. Los Grimm estaban por todas partes, pero la mayoría se congregaban alrededor de una enorme fosa en el suelo, una que parecía haber sido expandida por el viento. No se veían civiles, pero los colmillos blancos que se habían mencionado estaban presentes. Solo que, no estaba segura de cuánto duraría eso. Mientras observaban, una rompió filas y huyó hacia los edificios, solo para ser atravesada en el estómago por el enorme aguijón de un Deathstalker. La mujer fue alzada en el aire, gritando sin parar, hasta que fue lanzada hacia atrás y hacia el interior de la masa de Grimm negros. Sus gritos se acallaron un segundo después. Por el impacto, Pirra rezó. Puede que el colmillo blanco hubiera traído a los Grimm a Vale, pero no habían podido alejarse del punto de impacto y ahora estaban desorganizados y aturdidos, por no mencionar rodeados de Grimm. Fue un baño de sangre. Pirra vio una figura desplomada a un lado y abrió mucho los ojos.
Su cabello dorado era inconfundible. Jaune. ¿Qué? ¿Dónde? Las palabras de Weiss fueron ignoradas mientras Pirra se abalanzaba sobre él y se deslizó de rodillas junto a la figura inmóvil. Su mano voló hacia su garganta y apenas podía respirar. Tenía que estar bien. Por favor, déjalo, un pulso. Casi se muere de alivio en ese instante. Incluso después del pánico, ya había estado llorando, segura con todo el sentido común y la lógica de que su amigo había fallecido. Que estuviera vivo era un milagro, sobre todo cerca de tantos Grimm. No, susurró Weiss. Está vivo, jadeó Pirra, sonriendo entre lágrimas. Los Grimm debieron de estar distraídos por la gente y lo ignoraron cuando cayó inconsciente. Con tantos cuerpos alrededor, habría sido fácil cometer un error, especialmente para los descerebrados Grimm. Tenemos que sacarlo de aquí. Nosotros, Pirra abrió mucho los ojos. Weiss, detrás de ti. La advertencia llegó demasiado tarde y Weiss fue lanzada a un lado cuando la pata de un Beowulf la atrapó en el abdomen. El ataque fue tan repentino que no tuvo tiempo de reaccionar, y Pirra solo pudo alcanzar su arma. Sin embargo, el Beowulf reaccionó antes que ella, empujando su hocico hacia adelante. De rodillas y abrazando a su compañero contra su cuerpo, no pudo hacer mucho. Pirra colocó una mano detrás de la cabeza de Jaune y la presionó contra su pecho, ocultándolo de la vista. No le harás daño, le susurró a la bestia. No te lo permitiré. El Beowulf se detuvo. Era enorme, un alfa sin duda, y sus ojos carmesí se encontraron con los de Pirra con una chispa interior que, si se atrevía a pensarlo, podría haber insinuado alguna inteligencia bestial. Incluso si tuviera su arma desde su posición en el suelo, apenas podría herirlo si atacara. Podría matarla, sin duda. Por eso, cuando resopló y se alejó trotando, ella no estaba segura de qué hacer. Pirra. Gritó Blake, alcanzándola por fin, con Gamboil Shroud listo para atacar. ¿Estás bien? Estoy bien, ¿no te atacó? Pirra apenas podía creerlo e incluso tuvo que mirarse a sí misma para asegurarse. No. Estoy completamente ilesa. Simplemente se fue, la confusión de Blake era evidente, al igual que la suya. La chica volvió la vista hacia el Beowulf, que seguía con la cabeza vuelta hacia ellos, observándolos. Resopló una vez y los músculos de sus poderosas patas se tensaron. Saltó de nuevo a la refriega contra el colmillo blanco, ignorándolos por completo. Comportamiento inusual, susurró Ren desde atrás. ¿Podrían estar más interesados en el colmillo blanco que nosotros? Preguntó Blake. Habla por ti, gimió Weiss, agarrándose el costado. Me pareció bastante normal. Miró a Jaune y asintió, luego observó la melee que se desató ante ellos. ¿Deberíamos intentar ayudarlos? ¿Podemos? Preguntó Ren. Me temo que nos matarán si lo intentamos. Y además, dijo, mirando hacia arriba, parece que la caballería ha llegado. Los Bullets de Beacon arrasaron el campo de batalla, rodeando y tomando posiciones en todos los caminos y senderos principales que conducían a la zona. Estudiantes y profesores salieron en masa, algunos formando barricadas humanas para impedir la huida de los Grimm, mientras que otros se reunieron preparándose para el asalto. La señorita Godwich aterrizó cerca de ellos y se acercó rápidamente, con un ojo puesto en la batalla y el otro en Jaune. ¿Está bien el señor Ark? Preguntó. ¿Alguno de ustedes ha resultado herido? Estamos bien, señorita Godwich, dijo Weiss. Pero Jaune estaba inconsciente cuando lo encontramos. Podría necesitar atención médica. El maestro asintió. Sáquenlo de ahí, Bullead, y salgan del área. Rápido. Déjenos el resto a nosotros. Los Grimm se comportan de forma extraña. Gritó de repente Pirra, deteniendo a la anciana. ¿Qué quiere decir, señorita Nikos? No sé cómo explicarlo, pero no se comportan como de costumbre. Ni siquiera han salido de la plaza y han ignorado a los civiles para favorecer al colmillo blanco. Como si sus palabras hubieran revelado una gran verdad, Glinda miró hacia la multitud de Grimm y terroristas, muchos de los cuales ya habían alcanzado las líneas de cazadores y se habían rendido. Algunos debieron haber escapado antes de que llegaran, pero Pirra tenía razón. Ningún Grimm había intentado abrirse paso entre los cazadores, ni se habían dispersado para causar estragos sin sentido como lo harían normalmente. Fue extraño. La lucha también estaba llegando a su fin. Muchos colmillos blancos habían caído antes de su llegada, y los que quedaban no tenían ningún recurso ni rescate. Incluso si Glinda se hubiera sentido segura de enviar estudiantes contra la masa de Grimm, dudaba que hubiera llegado a tiempo para salvar al desafortunado fauno. El último cayó con un gemido desgarrador, con el torso arrastrado hacia la horda negra y en silencio. La maestra respiró hondo y avanzó a grandes zancadas, con la fusta lista.
Hizo un gesto a Oblek y Pork, cada uno a cargo de una sección diferente, y ellos también avanzaron, acorralando a los Grimm contra el agujero por el que habían entrado. Sería una lucha desesperada barrerlos el tiempo suficiente para que ella sellara la brecha, pero era una lucha que tendrían que librar. Si James ya hubiera llegado con sus tropas, ni siquiera sería un problema, pero aún estaban en camino. Esto sería una tarea solo para Beacon y Beacon, pero ella haría todo lo posible para asegurarse de que cayera el menor número posible de estudiantes cuando los Grimm atacaran. Lo cual planteaba la pregunta, ¿por qué no habían atacado aún? La horda los enfrentó con ojos carmesí y gruñidos feroces, y muchos pateaban el suelo como si se prepararan para cargar. Sin embargo, ninguno lo hizo. Incluso el rey Taijitu que ella podía ver atrás mantenía la cabeza baja, con el cuerpo enroscado casi nerviosamente sobre sí mismo. ¿Qué está pasando aquí, Remnant? Susurró. Glinda, preguntó ¿les llevamos la carga? No estaba segura, pero al parecer Oblek tuvo una idea, pues extendió una mano. No, espera. No han hecho ningún movimiento para atacar y el tiempo solo nos da más oportunidad para prepararnos. Espera un momento. Quiero ver a dónde nos lleva esto. En cualquier otro momento, lo habría considerado una táctica peligrosa, pero el tiempo estaba de su lado y solo vendrían más cazadores, algunos de ellos profesionales, que reaccionarían por toda la ciudad. Aunque más Grimm podrían surgir de las profundidades, tendrían dificultades para instalarse sobre el suelo. La zona ya estaba saturada. Retroceda un momento, dijo Oblek. ¿Qué es? Los ojos de Glinda se abrieron de par en par cuando el hombre dio unos pasos adelante por sí solo. ¿Qué crees que estás haciendo, Bart? Estoy probando una teoría. No te preocupes, no soy tan viejo como para no poder retirarme rápidamente. El cazador avanzó unos pasos más, pero mantuvo una distancia prudencial del Grimm. Prudencial para un cazador experimentado, al menos. Se detuvo a menos de 6 metros y ladeó la cabeza. A tan corta distancia, era casi inaudito que un Grimm permaneciera impasible, y mucho menos con una manada tan grande. Un largo aullido resonó en el aire, proveniente de la retaguardia de la horda. Oblek reaccionó al instante, retrocediendo varios metros y preparando su arma. Glinda y Pork, mientras tanto, corrieron hacia adelante para ocupar sus puestos junto a él, igualmente preparados. No era necesario que lo hicieran. Lentamente al principio, y luego a mayor velocidad, los Grimm giraron y comenzaron a regresar al túnel por el que habían venido. Los mortacechadores se agacharon y las Ursare treparon por encima de sí mismas, hasta que finalmente solo quedó un Beowulf. Los observó con beligerancia y gruñó una vez, antes de agachar la cabeza y desaparecer en las profundidades, dejando atrás a 3 cazadores, más de 30 en entrenamiento, y un silencio atónito. Increíble, se maravilló Oblek. Querrás decir imposible, dijo Glinda, usando ya su semblanza para sellar la brecha. Lo que acabamos de presenciar es, sin duda, imposible. Entonces, ¿cómo sucedió, querida? Eso era algo para lo que no tenía respuesta. Solo podía esperar que Ozpin la tuviera, pues presentía que mucha gente importante se la preguntaría en los próximos días. También presentía que sería ella quien actuaría como su asistente personal y respondería a todas esas preguntas. Maldita sea. Habría preferido luchar con los Grimm. ¿Dónde está mi hermana? Es mi compañero, espetó Weiss. Exijo verlo. Está bien, señorita Schne, dijo el médico de Beacon, con aspecto algo desaliñado. Y la señorita Rose también está perfectamente bien. Ya se lo dije. Tengo la enfermería llena de estudiantes con diversos grados de enfermedad, muchos de los cuales necesitan descansar. Que usted, su equipo y su grupo de simpatizantes irrumpan no serviría de nada. Weiss se detuvo para mirar atrás y suspirar ante la fuerza combinada de sus 2 equipos, que se mantenían en el pasillo. No tuvo el valor de decirles que se fueran mientras ella se adelantaba, y si alguien iba a entrar, probablemente debería haber sido Jan. Era la más cercana a su torpe compañera. Por no hablar de Ruby. Por supuesto, parecía que ninguno de ellos entraría. ¿Sabe qué le pasó, señorita Tsune? Preguntó. No ahora mismo. Lo he revisado y todos sus signos vitales indican que simplemente necesita descansar. No tiene lesiones, salvo algunos rasguños y moretones. Es posible que la explosión simplemente lo haya dejado inconsciente. Tenía sangre en la cara. Podría haberse golpeado la cara contra el suelo al caer. Si perdió el conocimiento antes, no habría podido activar su aura para mitigar el daño. La doctora suspiró y se cruzó de brazos, manteniéndose firme frente a los 6. De cualquier manera, tendré que pedirles que se vayan. El señor Ark es uno de los menos heridos y lo devolveré en cuanto despierte. La señorita Rose está descansando, pero tampoco muestra signos de malestar.
Las probabilidades de que alguno de ellos empeore son mínimas, así que pueden dejar de parecer tan asustados. Pensó que eso iba dirigido a Pirra, ya que las dos tenían expresiones más propias de un funeral. Que Dios me libre de compañeros dramáticos, suicidas o estúpidos, pensó Weiss. Si no fue Jaune quien se quedó inconsciente antes de una invasión de Grimo Ruby, quien cayó en una especie de coma misterioso, fue Pirra quien, de alguna manera, se las arregló para sentirse culpable de ambos. Gracias, dijo, asintiendo al doctor que, grosero o no, merecía su gratitud por cuidarlo. Por favor, avísenos si ocurre algo, y si hay algo que podamos hacer para ayudarlos a recuperarse, puede enviar esa información a mi pergamino. Así lo haré. Gracias por su comprensión. No parecía que ninguno de ellos lo fuera excepto ella, y cuando Wei se giró para despedir a los demás, casi esperaba que la derribaran y entraran furiosas por la puerta. Por suerte, prevalecieron las mentes más frías, y Ren se movió para tomar el control de su equipo, susurrando palabras de confianza y distrayendo a Nora con la experta sugerencia de que hicieran una tarjeta de felicitación para Jaune. Wei se hizo eco de la opinión, aunque fuera un poco pueril para ella. Cualquier cosa con tal de que Pirra los siguiera, en realidad. La procesión se dirigió a regañadientes desde la enfermería por los pasillos de Beacon hacia sus dormitorios. La escuela seguía sumida en el pánico, aunque el peligro real ya casi había pasado. Los rumores corrían a raudales, junto con historias de hazañas o preguntas apresuradas sobre la salud de compañeros y amigos. Al pasar por la biblioteca, vieron grandes grupos apiñados alrededor de las computadoras, viendo las noticias a medida que llegaban. Todos querían saber qué había sucedido y por qué, y ellos no eran la excepción. En cuanto estuvieron solos, todos entrando en el dormitorio del equipo Ribbon, comenzaron las divagaciones. ¿Cómo llegaron a la ciudad? El colmillo blanco trajo a los Grimm hasta aquí, ¿pero por qué? Los civiles, amarillo, tranquilos todos. Weiss golpeó con fuerza un escritorio de madera para silenciar la sala. Mientras todos se giraban para mirarla, ella siguió adelante, decidida a no perder el momento ganado. Hay cosas que sabemos y cosas que no. Repasemos lo que sabemos como un hecho, ¿de acuerdo? Los Colmillo Blanco están trabajando con los Grimm, dijo Blake. O al menos, utilizándolos. Atacaron desde el subsuelo y había un túnel en el almacén que acabamos de atacar. Un túnel que casualmente estaba custodiado por Tentáculo. ¿Te refieres a los dos tentáculos? Dijo Jan. Le eché un buen vistazo al que pateamos. Era más bajo que el verdadero, y también más débil. Creo que era contra el que luchamos cuando salvamos a Jaune, el que reunió a todos esos Grimm y huyó. Eso tendría sentido, admitió Weiss, frotándose la barbilla. Si asumimos que uno es más débil, eso explica por qué no se quedó a luchar. Tentacle siempre lo hace, y sabemos con certeza que es capaz de contenernos. Sin embargo, ambos fueron a por Jaune. Ambos lo han atacado. Tú llevaste más tiempo con esto que nosotros, Ren, dijo Jan. ¿Aprendiste algo? La atención de la sala se centró en el único hombre, así que los observó a todos con cautela. Era mujer, dijo. Tenía el pelo más largo. ¿Estás seguro? Me habló. La voz era obviamente femenina, y se refirió a sí misma como tal. ¿Qué dijo? Preguntó Weiss. No había, nada de eso parecía particularmente relevante. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Jan. ¿Me estás diciendo que te secuestraron solo para no preguntarte nada? ¿Para qué molestarse? Quizás se llevaron al tipo equivocado, sugirió Nora. Quizás pensó que era Jaune. O querían atraer a Jaune, añadió Pirra. Weiss tarareó. Quizás. ¿Qué opinas, Ren? ¿Te parece posible? Puede ser, dijo. Insinuó que no le entusiasmaban los planes del Colmillo Blanco. Dijo que no estaba muy involucrada, pero pareció darse cuenta de su error después y no quiso decir nada más. Ese pequeño fragmento los hizo intercambiar miradas de confusión. Al final, fue Blake quien dijo, quizás significa que Tentacle es el que está involucrado con el Colmillo Blanco y no ella. Pero ella estaba en una base de Colmillo Blanco, señaló Weiss. Pero ella no participó en su plan para invocar a los Grimm. De lo contrario, habría estado en los túneles con el Colmillo Blanco. Podría significar que está centrada en capturar a Jaune y que no le importa mucho el Colmillo Blanco. Solo hemos visto a Tentacle, el macho, trabajar directamente con ellos. Weiss asintió. Era un buen punto. ¿Hubo algo más? Le preguntó a Ren. ¿Qué te hizo la Grimm? ¿Te hicieron algún daño? Ella lo tenía agarrado cuando entramos, dijo Blake. Weiss miró a Ren con cierta preocupación, esperando una respuesta. El joven le devolvió la mirada y luego intercambió miradas con el resto de la sala. Apretó los labios e incluso se los lamió una vez, antes de negar con la cabeza y apartar la mirada. No pasó nada. ¿Ella no te hizo daño?
No. Entonces, ¿qué estaba haciendo? No lo sé. Volvió a negar con la cabeza. Lo siento, pero no puedo decir nada más. Estoy tan confundido como tú, quizá incluso más. Bueno, no lo usaron tanto como esperaba. Weiss presentía que algo se escondía allí, pero dudaba que Ren se esforzara por ponerlos en peligro, así que tendría que confiar en él. Quizás era algo personal, o quizá el colmillo blanco había intentado obligarlo a traicionarlos, o peor aún, hacerle pasar por una terrible experiencia. Ella asintió, ofreciéndole su apoyo silencioso y prometiéndole no preguntar más. Sea como sea, vencimos a la versión femenina, dijo Weiss. Aunque haya logrado escapar, ahora sabemos que podemos derrotarla. Es el verdadero Entacle el que me preocupa. Está tan fuerte como siempre. Sigo sin entender qué pasó entre él y Ruby. Yo tampoco, pero pienso averiguarlo, dijo Yan. Los ojos de la chica brillaron de color carmesí por un instante. De verdad pensé que la iba a matar. Debió de hacerle algo, pero no tengo ni idea de qué. No activó su semblanza. Fue más como si se miraran fijamente y él se sintiera herido, dijo Blake. Como si fuera una especie de ataque psíquico. ¿Se dieron cuenta de lo rápido que se desprendió después de eso? Ruby estaba completamente fuera de la pelea, pero él no se quedó para arriesgarse. Más preguntas, y aún sin respuestas. A Weiss no le gustaba en absoluto que todo girara en torno a su equipo. ¿Es posible que Ruby también se convierta en un objetivo ahora? No puedo cuidar de las dos. ¿Por qué le sigue pasando esto a mi equipo? Gruñó entre dientes. Era la líder del equipo WJRP. Era responsabilidad de la líder velar por el bienestar de su equipo, así que nadie iba a arrebatársela, ni siquiera los Grimm conscientes. No podemos hacer nada hasta que Ruby despierte, dijo Pyrrha finalmente. Quizás sepa más, y como Entacle no pudo ver a Jaune, también nos salvamos de un susto. Y Jaune estaba en el lugar donde atacó el colmillo blanco, dijo Yan, conteniendo la risa. Es de esperar que esté en medio de todo, ¿eh? Al menos tuvo la oportunidad de defenderse de algunos antes de quedar inconsciente. O al menos eso supongo. Jaune es un monstruo de resistencia, dijo Weiss con indiferencia. Estoy seguro de que dio tanto como recibió. Hablaremos con ambos cuando despierten. Crow merodeaba por el despacho del director, a un ritmo frenético, subiendo y bajando los brazos mientras luchaba por mantener la calma. Luchó y fracasó, por así decirlo. Se volvió hacia el único hombre capaz de mostrar algo de calma, que estaba sentado tras su escritorio, bebiendo cortésmente una taza de café. ¿Cómo puedes mantener la calma en un momento como este? ¿Te refieres a una época de relativa paz? El peligro ha pasado, los Grimm han sido acorralados, y aunque muchos están confundidos y asustados, el peligro es nulo. Bajó la taza a la mesa y sonrió. Creo que este es un momento tan bueno como cualquier otro para relajarse. ¿No te preocupa lo que esto pueda significar? Preguntó Crow. El colmillo blanco acaba de guiar a los Grimm a la ciudad, sin mencionar que lo lograron ante nuestras narices. Mañana me inundarán con reuniones sobre eso, dijo Ozpin, y probablemente también durante la semana que viene. Disculpen si ahora prefiero disfrutar de un café y un poco de paz. Pronto tendré muy poco de ambas cosas. Crow suspiró y se sentó en el otro asiento, apoyando un codo en el escritorio mientras sacaba y daba un largo trago de su petaca. ¿Qué tan mal estuvo? Preguntó. Llegué en cuanto pude, pero para entonces los Grimm ya habían empezado a atacar. Suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. No estaba seguro de querer oír la respuesta, pero tenía que preguntársela. ¿Cuántos muertos? Ninguno. ¿Qué? Ninguno, repitió Ozpin, esta vez con una sonrisa casi divertida. Aunque hubo varios heridos, muchos eran cazadores, cazadoras o personal de emergencias. No hubo víctimas civiles. Las palabras significaban algo, pero por más que lo intentaba no podía entender qué. El motivo de la diversión de Ozpin ahora era obvio, aunque la realidad no lo fuera. ¿Cómo? Atacaron justo en medio de la ciudad. Sí, y justo cuando la gente debería haber estado presente. Solo he tenido la oportunidad de leer los informes de la policía, que entrevistó a muchos de los que estaban cerca. La explosión golpeó primero la plaza central, pero los civiles ya habían huido. El director hizo una pausa para que Crow pudiera balbucear, confundido. Al parecer, se les advirtió que se alejaran. Aunque los informes son confusos, algo que se repetía era que alguien sabía que los Grimm se acercaban. Alguien empezó a despotricar sobre cómo venían y cómo todos tenían que huir ya o los matarían. Esto fue una suerte, ya que significó que los Grimm tenían pocos objetivos que atacar una vez que emergieron, y como resultado, se volvieron contra el colmillo blanco.
Tengo la sensación de que el colmillo blanco pretendía usar a los paladines robados para esto, para eliminar ese riesgo, pero gracias a que Atlas los recuperó hace una semana, el colmillo blanco estaba a pie y no pudo causar tanta destrucción como hubiera deseado. Eso es, ¿alguien sintió a los Grimm? Se inclinó hacia adelante. Te das cuenta de que es imposible, ¿verdad? Los Grimm nos perciben y nos cazan, no al revés. Y aún así, este individuo logró predecir con precisión la crisis que se avecinaba y alertar a la gente cercana para que pudieran escapar. Crow se recostó y exhaló profundamente. Si era cierto, entonces era una locura. Una locura, incluso. Aún le costaba creerlo, pero sabía que Ozpin no lo habría mencionado si solo fueran rumores. El director habría investigado primero. ¿Te das cuenta de las implicaciones que esto tiene? Sí, amigo. De verdad que sí. Suspiró y se quitó las gafas. Necesito contratar a un profesor sustituto de historia. Crow parpadeó. ¿Oleg murió? Cielos. Al menos no todavía. Se ha encerrado en su despacho con todos los libros de texto sobre el comportamiento de los Grimm que ha encontrado. Dudo que lo veamos en una semana, y será cosa suya si se acuerda de comer o no. Me refería a las implicaciones de la habilidad, suspiró Crow. No a cosas de la escuela, las cosas de la escuela son bastante importantes, ¿sabes? Crow lo ignoró. Alguien que pudiera percibir a los Grimm de la misma manera que estos percibían a los humanos. No estaba seguro de cómo era posible, pero tal cosa podría haber sido justo lo que necesitaban en la guerra por la supervivencia de la humanidad y para la guerra contra Salem. Era la capacidad de esos monstruos para percibir a los humanos lo que los convertía en depredadores supremos. Si los humanos pudieran dominar ese mismo poder, quizás sea suficiente para inclinar finalmente la balanza. ¿Quién es? Preguntó. Quien quiera que sea, tenemos que encontrarlo, protegerlo y asegurarnos de que Salem y su gente no lo descubran. Crow golpeó la mesa con las manos y se irguió de nuevo. Dime quién es y lo encontraré yo mismo. Lo sabes, ¿verdad? Ozpin rió entre dientes. Ya lo conoces. Él. Crow entrecerró los ojos. Sentía una sensación de inquietud, agravada por un nudo en el estómago al observar la expresión de suficiencia en el rostro de Ozpin. Una expresión que no existiría si el director no hubiera recibido las consecuencias. No hacía falta ser un genio para adivinar quién podía ser, no con todo lo que había pasado últimamente. Aún así, se atrevió a tener esperanza. Por favor, dime que no es el niño. La sonrisa de Ozpin se hizo más grande. Cualquiera menos él. Cualquiera menos el mocoso de Raven, que por cierto, sigue saliendo con mi sobrina. Él no. Por favor, Ozpin, no hubo tanta suerte. Parece que el señor Ark promete más de lo que esperábamos. Una promesa que Salem ha tenido en cuenta. Por fin entendemos por qué estaba tan decidida a capturarlo y por qué envió a un Grimm tan poderoso a Vale para llevar a cabo esta misma tarea. Ni siquiera las antiguas leyendas han mencionado algo así, Crow. Ni siquiera las más antiguas. Claro que es él, gruñó Crow. ¿Cómo se me ocurrió pensar que sería otra persona? Negó con la cabeza y miró a Ozpin con enojo. ¿De qué estamos hablando entonces? Si esto no tiene nada que ver con las reliquias, las doncellas ni nada más, ¿qué es? Ni siquiera las reliquias ni las doncellas existieron, Crow. Tuvieron que ser creadas para existir. Todas las leyendas empiezan en algún lugar. ¿Es eso lo que es, una nueva leyenda? Quizás lo sea. Hay más fuerzas actuando en Remnant que yo. Algunas son incluso más antiguas que yo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos de que esta leyenda siga su curso, y de que el señor Ark no caiga en las garras de quienes quieren extinguirla prematuramente. Ozpin se levantó de su escritorio y se dirigió a la ventana. Observó Beacon, justo cuando Crow se acercó a él. La doncella, los ojos plateados, y ahora un nuevo poder se revela en un joven. ¿Y Ruby? Ella, escuché lo que pasó con ese monstruo con tentáculos. Y esas eran palabras que nunca quiso pronunciar junto a su sobrina pequeña. ¿Son sus ojos? Eso significa que Salem lo sabe, ¿no? Déjenme a la señorita Rose, dijo Ozpin, cruzando las manos ante la cara. Intentaré explicárselo, aunque sea un poco antes de lo que hubiera deseado. No estaba desprevenido para esta eventualidad. El director sonrió. Quizás pronto llegue el momento de enfrentarnos al enemigo de una vez por todas. Con todo llegando a un punto crítico, creo que también deberíamos buscar una nueva doncella. ¿Tan pronto? Crow frunció el ceño. Amber ni siquiera está muerta. Sabes tan bien como yo que ella no despertará. Estás pensando en la chica Nikos, ¿verdad? Entre otros, reflexionó Ozpin. Ha habido algunos candidatos particularmente interesantes este año. Mientras tanto, el niño es mi responsabilidad, gimió Crow.
Sí, lo entiendo, qué maldita suerte. Capítulo 53. El despertar llegó como una especie de anticlímax. Había esperado algo dramático, un jadeo, un sobresalto o una sacudida, pero el despertar no llegó con nada más que la constatación de que tenía los ojos abiertos y que llevaba 2 minutos mirando el techo blanco. Su dormitorio no tenía techo blanco ni repugnantes patrones de yeso arremolinados. Tampoco tenía unas 20 camas vacías por todas partes y un horrible olor a antiséptico y químico. Tenía la sensación de que lo habría recordado si así fuera. «Jaune». Sonó una voz familiar a un lado y el cabello blanco se arremolinó ante su vista al aparecer el rostro de su compañero. Weiss, más que sonreír, arqueó una ceja. «Ya era hora de que despertaras. Llevo 2 horas sentado aquí». Parpadeó para superar su confusión, miró a su alrededor y se dio cuenta de que sí, estaba en la enfermería, y sí, probablemente estaba herido. Nada de eso explicaba por qué Weiss actuaba como si su presencia fuera culpa suya. «¿Perdón?», dijo, preguntó. «¿Debería haberme despertado antes?» «Sí. Sí, deberías haberlo hecho. Ahora lo sabes para el futuro». «¿Estabas esperando junto a mi cama?», preguntó Jaune, mientras se incorporaba con dificultad. «¿Cuánto tiempo?». «2 horas, y no, lo siento. El médico nos aseguró que estabas ileso, y yo habría esperado a que te dieran de altas y hubiera sido por mí. Por desgracia, Winter se enteró de que despertarías hoy y me arrastró hasta aquí, diciendo que debería estar junto a la cama de mi novio cuando se despierte». Lo fulminó con la mirada para dejar claro que era culpa suya. «Ahora también tengo que aceptar que mi hermana lee novelas románticas de mala calidad o ve películas románticas de mala calidad. Por cierto, ¿cómo estás?», añadió esto tan al azar que no supo qué decir. «Estoy bien. Creo. No lo sé». «¿Qué pasó?». «Luchamos contra Entacle», dijo Weiss. «Logramos rescatar a Ren, derrotar a ese monstruo y regresar a tiempo para descubrir que habías descubierto una invasión de Colmillo Blanco y Grimen Vale. No estoy del todo segura de si debería decir buen trabajo o no». La irritación desapareció de su rostro y lo miró de arriba a abajo. «Me alegra que estés a salvo. Bien hecho por sobrevivir». No tenía ni idea de lo poco que se merecía eso. Si acaso, merecían elogios por derrotar a su forma de Grim cuando perdió el control. Le dolía la cabeza al recordarlo y podía sentir a Remy dormido dentro de él, exhausto. Lo último que recordaba de esa pelea era estrangular a Ruby. Abrió los ojos de par en par. «Ruby. Ella. Está bien. Me sorprende que la hayas notado». «¿Lo notaron?». Weiss se hizo a un lado, revelando la cama junto a la suya donde Ruby yacía cubierta con una sábana blanca. No había heridas visibles, pero parecía extrañamente inmóvil. Weiss debió de creer haberla visto y por eso lo supo. Recordaba haber sido él quien casi la lastimó. «No sabemos qué le pasa y nadie nos dice nada». Weiss parecía casi furioso. «Luchó contra Entacle e hizo algo, otra vez, no tengo ni idea de qué. Jan la trajo de vuelta sana y salva mientras los demás vinimos a rescatarte. Es un alivio, deberías agradecerle a Jan por eso», dijo Weiss. «Preferiblemente no en el campo de visión de mi hermana. Ha venido a visitarlas a ti y a Ruby varias veces, Jan. En realidad, todos lo han hecho. Bueno, Blake solo vino porque Nora la arrastró, diciendo algo sobre no confiarle a Ren cuando no estaba mirando, pero aún así». Weiss hizo una pausa, parpadeó y se llevó una mano a la frente. «Lo siento. Yo también estoy un poco perdida. Llevo 2 horas sentada aquí sin siquiera un libro para leer. Solo puedo ver dormir a 2 de mis compañeras durante un tiempo antes de empezar a perder la cabeza». «¿Están todos a salvo entonces?». «Más o menos. Hubo algunas personas heridas cuando llegó el Grim, pero nadie murió ni hubo bajas civiles». Weiss pareció durar después de eso, observándolo con una expresión extraña. «¿Qué es?», preguntó. «Después de que caíste inconsciente, los Grim actuaron de manera extraña». «¿Cómo es eso?». «Acabaron con el Colmillo Blanco, pero no nos atacaron. Uno de ellos incluso vio tu cuerpo inconsciente, pero no lo tocó, ni siquiera cuando Pirra estaba a tu lado. Fue como, no sé cómo fue». Weiss suspiró y retrocedió. «No importa. De todas formas, no sé por qué te lo cuento. Estabas inconsciente cuando sucedió. Basta decir que las cosas terminaron mucho mejor de lo que podrían haber terminado». El alivio lo invadió y exhaló profundamente. Lo último que recordaba era que la gente no le creía cuando les decía que corrieran, así que saber que le habían escuchado, o al menos que habían actuado en el último segundo, le quitó un peso de encima. «Les diré a los demás que estás despierta», dijo Weiss, poniéndose de pie. «Estaba aquí cuando despertaste, así que ya cumplí con mi deber de novia». Puso los ojos en blanco.
Si Winter pregunta, dile que tuvimos un momento muy romántico. Lo haré, rió. ¿Pero por qué no voy contigo? Wei suspiró. Porque no soy la única que espera hablar contigo. Señaló a un lado y Jaune notó que la otra figura estaba de pie con los brazos cruzados junto a la entrada. Era Crow, y esperaba con el ceño fruncido e impaciente. Me preguntaste si había estado aquí esperando a que despertaras y la respuesta fue no, pero ha estado aquí todo el día, y probablemente también la noche anterior. Te agradecería que no me hicieras parecer una especie de depredador, gritó Crow. Entonces tal vez deberías abstenerte de actuar como tal. Mi sobrina está aquí. Tal vez estoy aquí por ella. Si ese fuera el caso, te habrías acercado a ver cómo estaba en lugar de perder el tiempo mirando a mi compañero. A Weiss no le impresionaba que le respondiera a alguien que se consideraba una maestra. Dicho esto, podría haber estado perdiendo el tiempo atendiendo a Jaune. Eres tan frío como tu hermana, resopló Crow. Lo tomaré como un cumplido, señor. Al menos mi hermana no ronda las camas de los jóvenes mientras duermen. Lo único que hice fue sugerirte que lo despertaras con un beso. Wei se erizó y pasó junto al hombre con paso furioso, mientras Jaune hacía una mueca. Ah, con que por eso estaba tan enfadada. Podía imaginarse fácilmente a Crow igual de aburrido y distrayéndose provocando a Weiss. No era de extrañar que estuviera tan desesperada porque despertara y le ahorrara la molestia. ¡Qué gruñona!, dijo Crow, acercándose con paso tranquilo. Es igualita a su hermana. Ninguna tiene buen sentido del humor. ¿De verdad estabas esperando a que despertara?, preguntó Jaune. No le des más vueltas, chaval. Crow bebió un trago de alcohol y suspiró. En serio, no le des más vueltas. Estoy aquí porque Ozpin me lo dijo. Te hiciste un lío, por lo que parece, aunque no tengas ninguna herida. ¿Qué te dejó inconsciente? Jaune miró al hombre con recelo, sin saber qué decir, sobre todo si Ozpin iba a enterarse. Por la historia de Weiss, había deducido que el Grimm debió de interpretar sus palabras de despedida como órdenes, o que se rindió a su voluntad cuando la ejerció, pero ninguna de las dos opciones era viable en ese momento. No recuerdo mucho, dijo, mintiendo con facilidad. Solo recuerdo una intensa presión en la cabeza y que advertí a los civiles que tenían que escapar. No podía mentir sobre eso, por supuesto, ya que el director seguramente tendría testigos. Perdí el conocimiento poco después. Simplemente no podía mantenerme despierto. ¿Te sentiste abrumado? Sí, eso no es inusual al desbloquear una semblanza. Crow arrastró un asiento de madera hacia un lado de la cama y se sentó con el respaldo mirando hacia Jaune y las piernas a ambos lados. Apoyó los brazos sobre él, uno de ellos agarrando su petaca. Algunas semblanzas son puramente físicas, como la de Ruby. Se desbloquean cuando más las necesitas, o mediante entrenamiento, y pueden dejar a la persona agotada. Es el gasto repentino de energía y el hecho de que el cuerpo no está acostumbrado. Otras tienen un impacto más mental, dijo, dándose un golpecito en el cráneo. Las semblanzas como la de Glinda, la telequinesis, usan la mente, y es eso lo que se agota. He oído decir que puede sentirse como la peor migraña que hayas tenido, al menos la primera vez, y no es raro que la gente se desmaye cuando se desvanece la adrenalina. Me pasa mucho con los niños en Signal. Jaune tardó un buen segundo en comprender lo que Crow quería decir y lo que decía. ¿Crees que desbloqueé mi semblanza? Me parece que sí, chico. Esa gente de allá dijo que presentiste la llegada de los Grimm, que lo sabías de antemano y les dijiste que corrieran. Esa no es una habilidad que tuvieras antes, ¿verdad? Lo era. Claro que sí, pero si algo había aprendido sobre mentir en el poco tiempo que llevaba con humanos era a no interferir cuando alguien lo hacía por ti. Nunca he podido sentir a Grimm, dijo. Vaya. ¿Esa es mi semblanza, eh? Si lo es, podría ser muy peligroso, chico. Tienes que entenderlo. Hay mucha gente que querría tener ese poder, y no todos lo pedirán amablemente. Algunos incluso podrían querer que te vayas del todo. Creo que estaré bien. No era como si su madre fuera a mandarlo a matar. Azotado, sí, y probablemente castigado durante semanas, pero nunca herido. Dudo que los Grimm puedan entrar en Beacon de todas formas. No estoy hablando de los Grimm. ¿Eh? Vale, Atlas, Mistral, Baco, el SDC, el Colmillo Blanco, cualquiera que considere a los Grimm como enemigos mataría por un poder como el tuyo, ya sea para alertar, explorar, inspeccionar o incluso cazar Grimm. Crow se recostó y bebió un largo trago. Y dudo que los muros de Beacon sean suficientes para mantener a toda esa gente alejada. Tantos. Suponía que podía entender a algunos, y algunos incluso podrían tener en cuenta los intereses de los demás, pero la imagen que pintaba Crow no era agradable. El Colmillo Blanco no podría atraparme, ¿verdad? Cinder tiene un trato con ellos.
Un momento. ¿Era Cinder la responsable de todo esto? Ni hablar. No lo haría. Se mordió el labio. La negación le pareció débil. ¿Qué se supone que debo hacer? Le preguntó a Crow. Depende de lo que quieras. La gente empezará por hacer ofertas antes de recurrir a cualquier otra cosa. Quiero quedarme en Beacon. Quiero seguir en mi equipo y seguir como siempre lo he hecho. Me alegra oírlo. En ese caso, tienes el apoyo de Ozpin. Está haciendo todo lo posible por silenciar esto, pero es bastante difícil dado que varias personas ya hablaron con los medios. En cambio, intenta ocultar tu nombre, alegando que, como pupilo de Beacon, debes protegerlo. Todos saben que un estudiante de Beacon percibió a los Green y advirtió a todos, pero no a quién ni en qué año están. ¿Y quieres que lo mantenga así? Si es posible. Avísale a tu equipo si quieres, pero diles que guarden silencio. Hablaré con Ruby para que no tengas que hacerlo tú. Le hizo un gesto a su sobrina, que seguía profundamente dormida. A pesar de lo que dijo la minirena de hielo, estoy aquí para ti y para Ruby. Esto es mucho para asimilar. ¿Estás diciendo que la gente va a intentar averiguar quién soy? Posiblemente, sí. Hay mucha gente que ya exige saberlo y Ozpin está dando largas. La insinuación era clara. Ozpin estaba dando largas para ayudarlo, pero probablemente esperaría algún tipo de compensación a cambio. Básicamente dicen que alguien intentará usarme, pero puedo elegir a quien quiero. Si quiero quedarme en Beacon, tengo que aliarme con Ozpin y Crow. No estaba tan mal, ya que estaba de acuerdo con sus métodos, bueno, salvo por lo de matar a su madre, claro. El verdadero riesgo era que, si toda esa gente lo buscaba, atraería más atención que nunca. Si metía la pata, o alguien descubría que no era una semblanza, surgirían preguntas. Preguntas que no podría responder. Ni siquiera estaba seguro de si podría tener una semblanza o si su herencia Green podría suprimirla de alguna manera. Remy probablemente tampoco lo sabría, y el pobre parásito estaba exhausto. Mientras tanto, la excusa de afirmar que lo era le permitiría al menos evitar ser interrogado por Ozpin, Crow y sus compañeros. Solo esperaba que lo que Ozpin tuviera planeado para él no se volviera en su contra. Lo haré, decidió Jaune. Lo mantendré en secreto. Buen chico, dijo Crow, levantándose con un suspiro. Le pasaré el mensaje a Oz. Seguro que le alegrará que estés de acuerdo con su idea. Y le complació la aceptación implícita de que también contaba con la lealtad de Jaune. El cazador se detuvo en la puerta, con una mano en el marco antes de irse. Aunque te vendría bien otra ayuda para asegurarte de que nadie intente nada. Tus amigos podrían ayudar en ese aspecto. Se lo diré, no se preocupen. Crow seguía dudando. Hay otras personas que también podrían ayudar. Suspiró. No digo que esté de acuerdo con su forma de hacer las cosas, pero los resultados son constantes, y podrías pedirle ayuda a tu madre. Jaune se quedó paralizado. Mamá. Balbuceó. Sé que es una tonta, pero tiene sus métodos, dijo Crow entre dientes. Como mínimo, serviría para silenciar a quienes intenten aprovecharse. No sé a qué te refieres. Mamá no le haría daño a nadie. Niño, no soy idiota. Crow suspiró, ignorando por completo el pánico creciente de Jaune y cómo se preparaba para un combate repentino bajo las sábanas. Ella y yo nunca estuvimos de acuerdo, pero Raven no aguanta nada cuando no tiene por qué. Se dio la vuelta. Piénsalo bien. La puerta se cerró tras él, dejando a Jaune solo una vez más con el cuerpo inconsciente de Ruby y 3 tentáculos y medio bajo las sábanas, uno de los cuales aún se recuperaba de la amputación. Se habían preparado para atacar en cuanto Crow lo hiciera, pero ahora se encontraban convulsionando periódicamente, tan confundidos como su anfitrión y dueño. ¿Quién diablos es Raven? Al otro lado de Beacon, comenzó una escena un poco menos tensa cuando Coco levantó una lata de cerveza, prohibida en los dormitorios de Beacon, pero ¿desde cuando a Coco Adele le importaba? Por mi compañera Velvet, que por fin atrapó a su hombre. Salud. Gritaron Yatsuashi y Fox, y Velvet y el hombre mencionado lo imitaron con más reserva. Mercury se sintió más fuera de lugar que nunca, rodeado de los compañeros de la chica que se acurrucaba a su lado, con su brazo sobre su hombro. Aunque le costó un poco decidir a qué hombre quería, bromeó Coco. Te juro que estábamos a punto de intervenir si seguías persiguiendo a ese Jaune. Coco, gimió Velvet lastimeramente, con las mejillas sonrojadas. No deberías insultar a Jaune. Es un buen tipo. Pero no es tu chico, ¿verdad? Bromeó Coco. Los ojos de Velvet se alzaron, encontrándose con los de Mercury, quien bajó la mirada, y ella se quedó avergonzada. No, admitió. Coco, ¿tenemos que hacer una fiesta? ¡Qué vergüenza! Coco se rió. Ja. Vergüenza es entrar y encontraros haciéndose la boca.
Vergüenza es esconderme en el baño como una idiota porque no quiero interrumpir, y luego verme obligada a escucharos besuquearos. Se inclinó hacia adelante, y Mercury y Velvet se recostaron. Ustedes dos no saben lo que es vergonzoso. Tienen suerte de que no monte esta fiesta en la cafetería como venganza e invite a todos los habitantes de Beacon. Coco sonrió cuando quedó claro que Velvet había cedido. Aún así, esto es una celebración, cariño. Tienes novio. Eso es genial. ¡Felicidades! A pesar de su vergüenza, Velvet sonrió y se apoyó en el costado de Gracias. Y tú también, alta, plateada y con pareja. Iatz y Fox te darán la charla de no lastimes a nuestro compañero más tarde, pero por ahora quiero detalles. La última vez que vi fue a Belle corriendo fuera del baile y a ti persiguiéndola. Detalles. Necesito detalles. Mercury no estaba acostumbrado a ser el centro de atención y se puso rígido en cuanto se volvió hacia él. No podía escapar, no con Velvet pegada a su costado. Se atrevería a decirlo, novia, y aún intentaba asimilarlo, o pensar en una forma de explicárselo a Cinder y Emerald sin que le arrancaran la cabeza. Hasta ahora, había optado por la estrategia del no, y eso había funcionado de maravilla, pero tarde o temprano lo descubrirían. No hay mucho que decir, mintió, prefiriendo ahorrarles la vergüenza. No se le escapó el suspiro de alivio de Velvet. La alcancé, hablamos, y luego todo se arregló. Coco no parecía impresionada ni convencida. Por eso los encontramos juntos en la cama al volver. Estábamos vestidos. Gritó Velvet. Sí, y pude ver de cerca lo mal que estaba la camisa de tu juguete. ¿Qué era? ¿2 botones saltados, 3? ¿O lo atacó un Beowulf o algo mucho, mucho más hambriento? Su mirada lasciva dejó claro que se refería a Velvet y el fauno se sonrojó como un tomate. No hicimos eso, dijo Mercury. Lo sabes perfectamente, ya que te habrías dado cuenta. Simplemente hablamos mucho y Velvet se cansó. Después de tanto llanto, claro. El llanto y los gritos, estos últimos por parte de ambos, y luego el inevitable estallido de emociones latentes cuando él la empujó contra la pared, la desafió y ella respondió con un ataque. Entonces hubo manos en su rostro y labios en los suyos, antes de que los suyos rodearan el cuerpo cálido que tenía ante él y se perdieran en la ira y la pasión. Todo era una neblina de piel cálida, labios suaves y respiración contenida para él. Pero sabía que no habían llegado tan lejos, a pesar de lo mucho que su cuerpo protestaba por la decisión. Solo habían hablado. Hablaron acaloradamente. Hablaron boca a boca. Mercury tosió torpemente. No hicimos nada emocionante, la verdad, mierda. Ya has escuchado nuestra versión de la historia. Y vi esas marcas en tu cuello. Perdí un sparring con un compañero de equipo. Claro que sí. Coco sonrió y miró a Velvet. Aunque él fuera un mentiroso experto, ella no lo era y no pudo mirar a su compañero a los ojos. Adelante, chica. Nunca supe que lo tenías. O en Mercurio, supongo. Coco, por favor. Creo que deberíamos darle un descanso a nuestro compañero, dijo Yatsuashi, acudiendo en ayuda de Velvet y apartando a Coco. El gentil gigante les sonrió a ambos y asintió a Mercury. Me alegra mucho ver que seguiste mi consejo en el baile, amigo. Veo que has descubierto la verdad de lo que dije. ¿Qué verdad? Acabas de soltar un montón de tonterías. La única razón por la que fui tras Velvet fue para hacerla entrar en razón. Todo lo que pasó después fue que se les escaparon otras cosas. Sonrió y asintió al hombre de todos modos, sin muchas ganas de causar discordia en el equipo de su novia. Y, por Dios, era oficial, ¿no? Mercury bajó la vista hacia la fauno conejo que estaba a su lado y tragó saliva. Se sentía cómoda junto a él, como si encajara allí, como si siempre le hubiera faltado algo hasta ese momento. Sabía que era una tontería, por supuesto. Hormonas, reacciones químicas y otras cosas que hacían que gente normal actuara como idiotas. Simplemente no estaba seguro de cuándo se había infectado ni de qué debía hacer ahora que no quería encontrar una cura. Velvet percibió su atención y levantó la vista. Sus mejillas se sonrojaron, pero logró esbozar una sonrisa tierna y cariñosa. Fue como si le clavaran un cuchillo en el estómago, incluso mientras él me devolvía la sonrisa. No iba a acabar bien, para nada. Dejando de lado las diferencias entre ellos, estaba el hecho de que él estaba involucrado en un plan para prácticamente destruir Beacon. Un plan que la pondría en un peligro increíble. Incluso si salía de aquello sana y salva, ¿qué les quedaba a los dos? Él sería un criminal buscado. Ella, una cazadora sin escuela. No debería haber aceptado esto, pensó. Debería haberla rechazado. Decirle que no sentía lo mismo. Mentirle. O mejor aún, no debería haber sentido lo mismo en absoluto. Las cosas habían salido mal demasiado rápido en ese aspecto.
Ella lo había atrapado mejor que Cinder, y con solo una sonrisa y una caricia. Atrapado como un conejo en una trampa. ¡Qué ironía! Por Mercury y Velvet. Gritó Coco, con la lata en alto. Yatsu y Fox chocaron las suyas contra ella mientras la nueva pareja vitoreaba débilmente. Después de que todos bebieron un buen trago, Coco sonrió de oreja a oreja y los señaló. Ahora séllalo con un beso. Palma de Coco. Beso. 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 Velvet tartamudeó y se retorció, con la mirada fija en Coco y en él, mordiéndose el labio inferior con los dientes, sin apartarse ni quejarse de la idea. Sus mejillas se encendieron, y la sensación empeoró cuando Mercury las ahuecó y giró su rostro hacia él. Fue una mala idea. Fue una aventura condenada al fracaso. Incluso antes de matar a su padre, el bastardo le había advertido que no se metiera tanto que no pudiera escapar. Así era como todos los asesinos acababan siendo asesinados. Forjaban vínculos, adquirían debilidades, límites. Moralidad. Con toda la mierda que Cinder había planeado, lo mejor que podía hacer era retirarse ya y ahorrarse a sí mismo y a Velvet el inevitable dolor. Pero se estaban besando antes de que él se diera cuenta de que se había inclinado hacia adelante, y una vez que olió y saboreó su aroma, no pudo hacer nada. Era veneno. Y él había bebido un poco con mucho gusto. Si te lo he dicho una vez, te lo he dicho 1000 veces. Aún no he descubierto quién alertó a la gente sobre la llegada de los Grimm. Y te he dicho 1000 veces que no te creo, respondió James Ironwood, mirando fijamente a un viejo amigo que se estaba volviendo cada vez más molesto. Ozpin fingió sentirse ofendido, aunque ambos sabían que era fingido. Sé cómo trabajas, Ozpin. Es imposible que no sepas ya quién es el estudiante responsable de esto. Tengo mis sospechas. No juegues conmigo, Ozpin. No haría nada de eso, dijo, mirando su pergamino. Era un mensaje de Crow. Lo leyó y sonrió victorioso. Perfecto. Justo la clase de noticias que necesitaba antes de una reunión difícil. Lo guardó e intentó disimular su alegría cuando James le lanzó la mirada más suspicaz que jamás había visto. Vamos, James. Tenemos una reunión con el consejo y sabes que no puedo hacerlos esperar. Quizás no lo estaríamos haciendo si no hubieras seguido esquivando mi pregunta durante las últimas 3 horas. Y quizás su viejo amigo captaría la indirecta después de hacerse el tonto por 500 veces. En realidad, estaba demasiado acostumbrado a que todo le saliera bien, sin duda fruto de años al frente del ejército con hombres y mujeres deseosos de seguir sus órdenes. Ya se lo diría a su aliado de toda la vida, pero ahora no era el momento y la gente estaba indignada. Por ahora, era mejor guardarse sus cartas, y aún más sus ases ocultos. Con un gesto de la cabeza al portero, Ozpin e Ironwood entraron en la gran cámara del Consejo de Vale. Era una sala central de conferencias y reuniones en el centro del ayuntamiento de Vale, una enorme estructura que dominaba la ciudad, si no en altura, sí en prestigio. La sala era lujosa y cálidamente iluminada, con una larga mesa de madera, pulida hasta relucir, y un suelo de baldosas de mármol extraído y traído de Bakuo. Había varias figuras importantes sentadas alrededor de la mesa, e incluso un representante de los medios de comunicación, bajo estricta censura sobre qué información podían informar, se encontraba en un rincón, preparado para tomar acta y preparar la portada del día siguiente. Ozpin ocupó el asiento que le correspondía, aunque en su época ya había ocupado varios otros, aunque el actual jefe del consejo no lo sabía. Recuerdo que fue una vida bastante ingrata, aunque me permitió conseguir más fondos para Beacon en preparación para esta. Sin embargo, el papeleo había sido fatal. En realidad, se consideraba afortunado de haber descubierto a Glinda en esta encarnación. Ojalá pudiera transmitirle también su maldición, pero no sabía cómo y dudaba mucho que ella aceptara pasarse una eternidad ocupándose de su papeleo. Lo mataría primero. Ozpin, declaró el jefe actual. Era un hombre corpulento y rechoncho, con 3 papadas y una barriga grande. Tenía la sensación de que no se había visto la cintura sin la ayuda de un espejo, o al menos en una década. Sí, miembro del consejo. Hay muchos informes contradictorios circulando ahora mismo, Ozpin. Nos resulta difícil gestionar el flujo de información, sobre todo cuando no estamos seguros de qué es cierto y qué son rumores. Resopló, visiblemente frustrado por su ignorancia. Algunas de las cosas que he oído hoy son inconcebibles. Quizás puedas arrojar algo de luz sobre ellas. Expresado como una sugerencia y no en el orden correcto. Parecía que habían aprendido de su trato, aunque ni siquiera juntos tenían su experiencia. ¿Qué rumores son esos, estimado consejo? He oído muchos y no me atrevería a perder el tiempo enumerándolos. Los rumores de que alguien predijo el ataque, gruñó un hombre de pelo blanco a la izquierda.
Delgado y fibroso, su paciencia no fue tan buena como la de los demás, y varios miembros del consejo lo fulminaron con la mirada por haber hablado tan precipitadamente. Aún así, continuó. Numerosos testigos afirman que hubo un cazador que, de alguna manera, advirtió a la gente de lo que estaba por venir. Algunos lo consideran un profeta, otros un agente del colmillo blanco, y aún más sugieren que tiene algún tipo de vínculo empático con los propios Grimm, de ahí que se retiraran sin hacer daño a tus estudiantes. Es ridículo. Ciertamente suena así. Me temo que la realidad es algo menos esotérica. No tenemos un profeta en nuestras filas, ni un traidor, ni una especie de Grimm disfrazado. Hizo una pausa, dejando que la presión aumentara, incluso mientras algunos reían torpemente de su último chiste. En un rincón, el bolígrafo del periodista crujió bajo la presión de los dedos que lo sostenían. Ozpin cogió la taza que tenía delante y dio un pequeño sorbo a su café. Era soso y poco satisfactorio. Nada que ver con el café que disfrutaba en Beacon. Bueno, dilo, hombre. HM. Ozpin fingió confusión, mientras Ironwood gemía. Oh, lo siento. Sí, nuestra investigación hasta ahora sugiere que este es el origen de una semblanza que permite al usuario detectar a los Grimm. Esa es la naturaleza de nuestro reciente golpe de suerte. La respuesta del consejo fue inmediata. Sus voces se alzaron y se fundieron, volviéndose indistintas y perdidas mientras cada una gritaba para hacerse oír por encima de la otra y aún más discutían entre sí. Los puños golpeaban la mesa, las tazas temblaban y los rostros, con demasiada grasa, se enrojecían por el repentino esfuerzo. Durante todo el proceso, Ozpin permaneció sentado con su taza en la mano. ¿Lo haces a propósito, no? Preguntó Ironwood. Estoy seguro de que no tengo idea de lo que quieres decir. El tono en la sala del consejo alcanzó su punto álgido, acompañado por el sonido de una silla que se desplomaba sobre las baldosas. La sala se quedó en silencio por un milisegundo, y el presidente del consejo aprovechó la oportunidad para golpear la mesa con ambos puños. Calma. Gritó. Manténganla. Somos el consejo de Vale, no un grupo de estudiantes alborotadores. Nunca notarías la diferencia, susurró James. Lo sé, ¿verdad? Asintió Ozpin. Apartó la mirada al ver que toda la atención volvía a él. Nadie lo había oído, y su rostro era la viva imagen de la indiferencia educada. El consejo no tanto, muchos de ellos agotados por el reciente desastre. O por el reciente milagro, como lo describen algunos periódicos. Un milagro organizado por Beacon. Normalmente me gusta planear estas cosas yo mismo, pero si la suerte me da una paliza, ¿quién soy yo para quejarme? Ozpin, declaró la cabeza. ¿Afirmas que alguien detectó al Grimm? Eso es lo que dije, sí. Detectado, radar, increíble, piensa en las aplicaciones. Silencio. Una mirada severa bastó para acallar a la multitud. ¿Qué hay del responsable, Ozpin? Tenemos que encontrarlo y ocuparnos de esa semblanza de inmediato. Un activo así pertenece a Vale Y. Tosió Ironwood. ¿Y sus aliados?, replicó el miembro del consejo con admiración, y no sería bueno ver a una persona así influenciada por nadie más. Deberá revelarnos su identidad de inmediato y, de paso, expulsarla de Beacon. Un lugar así es demasiado peligroso para alguien tan valioso. La proclamación generó un murmullo de aprobación, junto con un llamado para que la misteriosa persona fuera entrenada en el uso de su don. Convertida en un arma para el consejo, más bien. Eso no debía. Era cruel e insensible. Y además, pensó Ozpin. Yo lo vi primero. Me temo que la identidad de quien percibió a los Grimm nos es, hasta el momento, desconocida, honorable consejo. Le pido disculpas. Terminó con un sorbo de café, más para disimular su sonrisa que por cualquier otra cosa. ¿Esperas que creamos que no sabes quién es esta persona? Eso es lo que dije, gruñó Ironwood. Ha sido un día bastante agitado, miembros del consejo, como seguro pueden imaginar. Ozpin dejó su taza y adoptó una expresión afable, deleitándose por dentro más de lo debido. No podía evitarlo, no cuando todo le salía de maravilla. Literalmente, de hecho. La señorita Rose había dado muestras de la manifestación de sus ojos plateados y el señor Ark era una especie de sensor Grimm. Muchos estudiantes de Beacon se unieron para defender Vale de los Grimm. Encontrar al responsable entre ellos no fue fácil, no cuando había más de 100 asistentes. El consejo lo miró fijamente. Sus rostros denotaban que no creían ni una palabra de lo que había dicho, pero no encontraban ninguna lógica en su historia ni fallos. Por eso no se atreverían a cuestionarlo. Su poder político era demasiado valioso como para desperdiciarlo acusando al responsable de la escuela que acababa, literalmente, de salvar a todo Vale.
Por supuesto, intentaré localizar y hablar con el responsable, pero eso podría llevar tiempo y, con el festival vital a la vuelta de la esquina, no me sobra tiempo. ¿Podría ayudar?, ofreció Iron War. Me encantaría encargarme de su seguridad. El rostro de Ozpin se contrajo. No, no pasa nada, viejo amigo. Pero ya tendrás bastante con encontrar a este misterioso activo, Ozpin. Se volvió hacia el consejo. Atlas está listo para ayudar en la defensa de su aliado. Por supuesto, cumpliremos con todas las leyes y costumbres locales. Beacon acaba de detener un ataque de los colmillos blancos. Interrumpió Ozpin. Somos más que suficientes para el festival, y Atlas ya ha fracasado antes. De hecho, fracasaron cuando perdieron el prototipo del paladín ante Roman Torchwick. Que recuperamos. En pleno vale, amigo mío, dijo Ozpin. En lo que podría haber puesto vidas en peligro. ¿Pero cuál no fue, viejo amigo? Dijo Ironwood entre dientes. Los dos se miraron con enojo, o mejor dicho, intercambiaron miradas que denotaban mucho enojo, pero que en realidad no lo eran. Después de todo, no habría sido correcto que dos hombres tan poderosos y respetados recurrieran a semejante mezquindad. El general Ironwood tiene razón, dijo el jefe del consejo, y Ozpin abrió mucho los ojos, al tiempo que la sonrisa de Ironwood se ensanchaba. Si se hiciera cargo de la seguridad, les permitiría concentrarse en otros asuntos, en particular en encontrar al responsable de esta alerta temprana y ponerlo en nuestro conocimiento. Gracias, estimado consejo, dijo Ironwood, asintiendo. Me aseguraré personalmente, ponernos al mando me ayudaría a encontrar a esta persona. Ozpin ignoró la expresión de indignación de su amigo. Después de todo, fue durante la defensa de Vale por parte de Beacon que se descubrió esta habilidad. Si intentamos recrear la situación, con mis cazadores y cazadoras al frente de cualquier defensa, no solo nos permitiría encontrar mejor a este individuo, sino que, si algo sucediera, él o ella lo descubriría a tiempo y daría la alarma. Ozpin sonrió y levantó su taza en un saludo silencioso. Tener las fuerzas necesarias para repeler a cualquier Grim es bueno, pero tener la capacidad de detectar un ataque antes de que ocurra y evacuar a todos los civiles sanos y salvos. Vaya, algo así podría ser aún mejor. Sin mencionar que revelaría de una vez por todas quién es nuestro salvador. El consejo murmuró y susurró entre ellos, incluso mientras Ironwood intentaba llamar la atención de Ozpin, quien lo ignoraba deliberadamente, sin estar del todo preparado para lidiar con ello. Finalmente, el hombre a la cabecera de la mesa asintió. Muy bien. Beacon se encargará de la seguridad del festival. Gracias, estimado consejo, dijo Ozpin, mientras Ironwood dejaba escapar un largo suspiro de irritación. No los defraudaré. La mano de Jaune dudó un centímetro ante el rostro dormido de Ruby. Respiró hondo y sintió la de ella contra la palma de su mano. Tragó saliva y la retiró, obligándose a continuar y a rozar sus párpados con los dedos, los suyos apretados, preparados para la agonía. No llegó. En cambio, una ira primaria y extraña lo invadió. Una furia distante que golpeaba contra los barrotes de una jaula imaginaria. La apartó con un suspiro y retiró la mano. Ruby durmió, ajena a todo. No se sabe qué habría pasado si no me hubieras detenido. ¿Habría matado a los demás? ¿Habría matado a Jan? Era difícil saberlo. Los recuerdos eran borrosos, pero una cosa resonaba en todos ellos. El dolor abrasador y la agonía de unos ojos plateados mirándolo fijamente, su alma, cada parte de su cuerpo, desgarrando y rasgando antes de desaparecer. Había sido como mirar al sol y sentir que te arden los ojos. La cabeza le daba vueltas solo de recordarlo y tuvo que apoyarse en la cama del hospital con una mano. Su pecho subía y bajaba mientras luchaba por respirar. ¿Qué me estás haciendo? Ruby no respondió, y estaba seguro de que no sabría de qué hablaba aunque lo oyera. Su lado Grim ya se había replegado y se había desvanecido, e incluso sintió que sus tentáculos se agitaban, temblando como si temieran salir. Te advertí que no te hicieras amigo de alguien de su especie. Lo sé, dijo en voz alta. Pero no me arrepiento. Remy suspiró y olvidó el asunto. Jaune repitió su respuesta y se dio la vuelta, dejándola descansar. Ya era hora de encontrar a los demás y asegurarse de que estuvieran bien, y de contactar a la Vender para averiguar qué estaba pasando. Luego estaba Cinder, una conversación que no le apetecía nada. Y Ozpin, se recordó. La lista era interminable. No notó que la chica en la cama se movía al irse, y Ruby despertó justo a tiempo de verle la nuca al cerrar la puerta. Le dolía demasiado la garganta como para gritar y se sentía mareada y débil. Cayó de espaldas en la cama con un golpe sordo. Me pregunto si me visitaba, pensó, reconociendo fácilmente la enfermería Beacon y recordando lo sucedido. Era lógico que su equipo estuviera preocupado, y Jan también, pero la aturdía saber que él había estado a su lado.
Maldita sea. Si tan solo se hubiera despertado un poco antes, podría haberlo sorprendido. Cerró los ojos e imaginó lo que podría haber dicho, pero al pensar en su rostro, una punzada de dolor la atravesó por completo. ¡Ay! Gimió, y se llevó una mano a la sien. El dolor provenía de lo más profundo, casi de sus ojos, y al pensar de nuevo en su compañera, sintió un escozor en los ojos, no doloroso, sino un hormigueo incómodo, casi como si estuvieran demasiado secos, y tuvo que parpadear. Por alguna razón, la sensación regresaba cada vez que imaginaba su rostro. ¿Qué me está pasando? Capítulo 54. Necesitamos hablar. Me preguntaba cuándo vendrías. Cinder abrió la puerta del todo y dejó entrar a Jaune. Veo que estás despierto. Supongo que te has recuperado sin problemas. Estoy bien. Pero no estoy aquí por eso. No me lo esperaba. Cinder se cruzó de brazos y se paró frente a él, dejando claro que seguía molesta y que no lo invitaría a sentarse. No importaba. Él tampoco se sentía cómodo haciéndolo, no con los pensamientos dándole vueltas. Tu hermana se puso en contacto conmigo. ¿Eh? Lavender, explicó Cinder. Se fue de Vale. Me pidió que te llevara un mensaje. ¿Dónde está? Lamentablemente, no tuve tiempo de escribirlo, principalmente porque alguien se puso en grave peligro sin motivo alguno. En resumen, se disculpó por causarte problemas, por no poder controlarse y por decepcionarte. Como cree que quedarse aquí solo te pondría en mayor peligro, ha decidido irse. Ella había. Maldita sea. Parecía que se estaba castigando a sí misma. Tendría que intentar contactarla, pero sería difícil dada la distancia. Yo tampoco supe por qué se llevó a Ren. Tendré que intentar sonsacarle la respuesta. Si ella vuelve a ponerse en contacto conmigo, dile que la perdono, dijo. Les pasaré el mensaje. Bueno, estoy seguro de que viniste aquí por algo más. Anda. Habla. Perdí el control. Cinder arqueó una ceja. Perdí el control de mi lado Grim, dijo. Yo, no sé cómo ni por qué, pero me enloquecí cuando pensé que Lavender estaba en peligro. Ataqué a mis amigos y seguí luchando contra ellos a pesar de no querer. Si hubiera continuado, los habría matado a todos. ¿Y qué pasa con eso? Maldita sea, Cinder. Jaune se abalanzó sobre ella y la agarró por los hombros. La sacudió. Necesito respuestas. Esto no puede volver a pasar. ¿Vas a atacarme ahora también? La pregunta fue serena, aunque le hirió profundamente. La soltó, horrorizado de haber perdido el control, aunque solo fuera por un segundo. Mejor así, dijo ella. Ya te he dicho que no lo sé todo, Jaune. Te diré lo que sé porque me conviene, pero ya estás andando sobre hielo. Cinder ladeó la cabeza hacia Emerald, Mercury y Neo. Déjanos. Mi hermano y yo tenemos que hablar. Los tres salieron de la habitación sin quejarse, y solo cuando la puerta se cerró de nuevo, Cinder continuó. Dices que perdiste el control al ver a Lavender en peligro. ¿Temías por ella? Yo, no sé. Creo que debí haberlo estado, pero no tuve tiempo de pensarlo. En un instante supe que tenía que cuidarla y al siguiente me estaba sacudiendo la rabia justo a tiempo de ver a todos con cara de haber pasado por una picadora de carne. Ya veo. La mano de Cinder se acercó para acariciarle la barbilla y tarareó para sí misma por un momento. Te das cuenta de que eres una anomalía, ¿verdad? Puede que seas en parte humana, pero no del todo, y lo que esa otra parte de pies está muy por encima de lo normal. Yo, en cambio, soy perfectamente humana. Lo que digo solo puede ser lo que he podido deducir. No es un hecho. Estoy desesperado, dijo. Aunque no puedas prometerme que es cierto, será mejor que nada. Muy bien. Por lo que veo, estás perdiendo el control de tu lado Grim por haber estado rodeado de negatividad durante tanto tiempo. Negatividad humana, quiero decir. Pasaste la mayor parte de 17 años con solo Bugs, Tyrian, Azel y yo como compañía humana, y no somos nada normales en ese aspecto. Nuestra negatividad era moderada y rara vez se relacionaba contigo o con los Grimm. De ahí en adelante, has pasado a estar rodeado de cientos, a veces miles, de almas humanas. ¿Pensabas que eso no te afectaría? No era así cuando llegué aquí, argumentó. Llegué a la ciudad antes de Beacon y no tuve ningún problema. ¿Y la ciudad estaba sumida en el pánico en ese momento? Lo dudo. Quizás el miedo de la gente te abrumó, o quizás la constante exposición haya sacado a relucir tu lado Grimm. Como dije, no lo sé con certeza. Estaba siendo sincera con él, dolorosamente sincera. Jaune suspiró y apartó la mirada, mordiéndose el labio mientras recordaba su llegada a Beacon. Todo había sido más fácil entonces, y la primera vez que perdió el control no fue hasta mucho después.
Ahora, sin embargo, casi podía sentir la ira inhumana que bullía bajo la superficie, y eso sin ninguna negatividad a su alrededor. Cinder estaba tranquila y la mayoría de la gente en Beacon no era propensa al pánico. Fuera lo que fuese lo que hubiera pasado, sentía que la barrera entre su lado humano y el de Grimm se estaba debilitando. Con toda la atención de Ozpin, Crow y ahora todos los demás buscándolo, solo podía augurar un futuro malo. ¿Y si vuelvo a perder el control y lastimo a alguien? ¿Y si mato a Jan sin querer? Lo correcto sería irse. Era la opción más segura. Pero sabía que no podía. Era demasiado cobarde para dejarlos a todos. Necesito poder controlarlo. Esa parecería una solución obvia, asintió Cinder. Lamentablemente, no tengo ni idea de cómo empezarías con eso. Hermana mayor, no me llames hermana mayor, espetó. ¿No crees que te ofrecería ayuda si supiera cómo? La posibilidad de que te vuelvas loca en cualquier momento no me ayuda con mis planes. Te ayudaría con esto si pudiera, Jaune. ¿De verdad crees que no lo haría? No, yo no quise insinuar eso. Sé que lo harías. Siempre has estado ahí para mí. Sí, asintió ella, pero parece que es algo que has olvidado últimamente. No lo he olvidado. Solo, he estado ocupado. La excusa les sonó débil a él y también a Cinder, a juzgar por su ceja levantada. Zin, hermana mayor, lo siento. Sé que dije algo malo la última vez y te hice enojar, pero no era mi intención. Eres importante para mí. Ya era hora de que te dieras cuenta. Le lanzó una mirada feroz, pero él sabía mirar más a fondo y había cierto tono de satisfacción en ella. No te has librado de esto, pero supongo que puedo intentar ayudarte con esto si quieres. Su ánimo se elevó. Claro. Lo que puedas hacer. Solo puedo intentarlo, dijo, así que no te hagas ilusiones. Me parece que la mejor manera de lidiar con tu lado Grimm sería intentar controlarlo. Podemos empezar a entrenar en el bosque Esmeralda. Ese será el lugar más seguro, ya que si pierdes el control no habrá incidentes. ¿Quieres que lo deje salir? Cinder se encogió de hombros. Sellarlo no ha funcionado. Si va a suceder solo, mejor probémoslo en un entorno seguro. A menos que tengas otra idea. No tenía ninguna, y su silencio lo dejó claro. Muy bien. Encontraré un momento para escaparnos y entrenar un poco. Si alguien pregunta, puedes decir que solo estamos practicando para el torneo. Ahora bien, ¿hay algo más que quieras preguntarme, hermanito? Ahí estaba. Sin embargo, las palabras se le atascaron en la garganta. Cinder le sonreía y parecía que hacía tanto tiempo que no lo veía. No quería arruinarlo. No. No es nada. Gracias, Cinder. Agradezco que intentes ayudar. Ella asintió y lo dejó ir, sin notar nunca la expresión conflictiva que se extendió por su rostro. Pensé que le ibas a preguntar si ella era responsable del ataque de los Grimm, dijo Remy. En otra ocasión, Remy. Le preguntaré, la próxima vez. Tenía miedo de descubrir la respuesta. Oye, ¿estás despierto? Ruby se sobresaltó un poco al oír la voz, pero la reconoció y sonrió cuando Jan se acercó sigilosamente por detrás. Acababan de darla de alta de la enfermería, pero, como era de esperar, su hermana estaba allí para ayudarla antes de que pudiera escapar. Sí, y puedo irme. Sune lo dijo. ¿En serio? Jan la miró larga e inquisitivamente, pero Ruby se la contuvo. Estaba siendo sincera y Jan podía investigar si quería. Vale. Te creo. ¿Qué pasó? ¿Te lo dijeron? Sune dijo que trabajé hasta el agotamiento y me desmayé. ¿Eso es todo? Sí, Ruby se quedó en silencio, y se dio cuenta de que a ninguno de los dos le hacía mucha gracia esa excusa. Conocía sus límites mejor que nadie. Ni se le ocurriría desmayarse así como así. Ni siquiera había recibido golpes de verdad. ¿Vas a preguntarle al tío Crow más tarde? Sí. Genial. Avísame si intenta esquivar y lo acorralaré. Jan rodeó a Ruby con el brazo mientras ambas reían. ¿Cómo estás? ¿Sin efectos secundarios? Me duele la cabeza y me mareo cuando niego con la cabeza. Intentó hacerlo, por ejemplo, pero la mano de Jan le atrapó el pelo y su hermana la fulminó con la mirada. Lo cual no haré, añadió Ruby rápidamente. No me hagas enviarte de nuevo a la enfermería. Hermana, estoy bien. El médico lo dijo. A Ruby, al doctor le gusta clavar agujas en la gente para oírlos gritar. Ruby se estremeció. Era otra razón por la que estaba bien. Por lo tanto, no iba a volver allí si podía evitarlo. Sune daba miedo. Me contó lo de la brecha, susurró Ruby, con la esperanza de cambiar de tema. Funcionó. Sí, esa cosa. La verdad es que no sé qué pensar. O sea, no murió nadie, pero aún así fue un suplicio. Grimm en la ciudad, ¿sabes? No es precisamente algo bueno.
Tuvimos suerte de que Jaune estuviera aquí para solucionarlo. Ruby se animó al oír el nombre y la implicación. Él venció a los Grimm él solo. ¿Qué? Rió Yang. No, no. Yang se interrumpió de repente y miró a su alrededor. Cuando continuó, su voz era un susurro y su cabeza estaba cerca de la de Ruby. Nos dijeron que no hiciéramos ruido, pero básicamente sintió que venían los Grimm y advirtió a los civiles que se alejaran. Por eso no hubo más heridos. ¿Por qué lo mantenemos en secreto? Preguntó Ruby, sin decir palabra. Parecía importante. Instrucciones del tío Crow, Ozpin y Jaune. Básicamente, se trata de mantener sus habilidades en secreto para que nadie las descubra. El tío Crow cree que algunas facciones podrían querer sacarlo de Beacon para usar su semblanza, le guste o no, la idea era horrorosa y Ruby se quedó sin aliento, no solo ante la perspectiva de perder a un amigo cercano, sino también ante la posibilidad de que le hicieran algo contra su voluntad. No se lo diré a nadie, prometió. Sabía que no lo harías. La voz de Yang se normalizó. En fin, todos estábamos esperando a que despertaras para pasar el rato. Ya nos informaron sobre la semblanza de Jaune, pero queríamos averiguar qué estaba pasando con el colmillo blanco, el tentáculo y todo lo demás. No estás muy cansado, ¿verdad? Ni hablar. Yo también quiero saber qué pasa. Está bien, pero tranquilo, ¿vale? No quiero que te agotes. Hoy no hay entrenamiento, ¿vale? La expresión de Yang era tan cariñosa, tan preocupada, que Ruby no pudo evitar sonrojarse y murmurar un asentimiento. No, regresaron a sus dormitorios, aunque Yang los arrastró primero al de su equipo. Se oían voces desde adentro, pero se quedaron en silencio al abrirse la puerta, y solo volvieron a oírse al verla. Pirra llegó primero, con los ojos llenos de preocupación, y antes de que Ruby pudiera siquiera pensar en decirle a su compañera que estaba bien, fue levantada a los brazos de la chica más alta y examinada más minuciosamente que incluso el médico de la escuela. ¿Estás bien? Jadeó la pelirroja. ¿Te dieron algo por lo que pasó? ¿Te explicaron lo que pasó? La cabeza de Ruby se balanceó. Sí, no. Creo. Pirra parecía horrorizada. ¿No estás bien? Estoy bien, tengo pastillas para el dolor de cabeza, pero no me dijeron nada, informó, sabiendo que Pirra no se rendiría hasta tener la respuesta completa. Weiss tampoco, por mucho que fingiera que no le importaban. Estoy bien, chicos. Lo juro. Se sentía bien tener a todos cuidándola, aunque a veces deseaba que pudiera ser al revés y que alguien más fuera el que tuviera que ser mimado como un bebé. El glorioso vencedor vive. Canturreó Nora. Glorioso vencedor. Una tan aterradora que incluso el poderoso tentáculo huyó con solo ver su rostro. Oh, eso sonó genial. No, espera, ¿era un insulto? Se quejó Ruby mientras intentaba decidir si debería estar contenta con el apodo o no. Siempre había querido un título genial, pero una persona con una cara tan fea que incluso los Grimm huyeron para salvar la vida. No era exactamente lo que esperaba. Dale un poco de espacio, por el amor del polvo, espetó Weiss. Ruby, siéntate. No deberías estar de pie en tu estado. Pero yo soy, sentarse. Sí, señora. Weiss asintió cuando Ruby bajó, sentada en el borde de la cama de Yang con la rubia a su lado. Las demás también se habían acostado, aunque había un espacio vacío junto a Weiss. Jaune había desaparecido o llegaba tarde. Antes de que pudiera preguntar dónde estaba, la puerta se abrió con un clic. Hola, ya volví. Lo siento. Ya era hora. ¿Hablaste con Crow? Preguntó Weiss. No lo encontré. Alguien dijo que estaba con el director y que no debían molestarlos o algo así. Qué lástima. Al menos tenemos buenas noticias. Ruby ha vuelto. ¿Lo es? ¡Genial! La sincera emoción de Jaune hizo sonreír a Ruby. Se giró para encontrarlo. En ese instante, un cuchillo se le clavó en el cráneo. Cayó hacia atrás con un grito de sorpresa. ¡Ark! Ruby. Yang tenía las manos sobre sus hombros, intentando ver si estaba bien. Ruby, ¿qué pasa? Nada. Se palpó el pelo con las manos, palpando la piel. No había ninguna herida, claro, pero la sensación había sido tan aguda y repentina. El solo recuerdo le provocó náuseas. Supongo que me están volviendo los dolores de cabeza, se quejó. Acuéstate y cierra los ojos, la instó Yang, tirándola hacia abajo para que su cabeza descansara en el regazo de su hermana y sus pies subieran al colchón. Cierra los ojos, hermanita. ¿Te sientes mejor? Ruby así lo hizo y respiró aliviada al ver que el dolor no regresaba. Había desaparecido al instante, la verdad, pero el recuerdo persistía. Gimió cuando los dedos de Yang empezaron a acariciarle el pelo. Qué bien, quédate así un rato, Ruby, dijo Weiss. Te estás recuperando. Está bien.
No tengo ninguna queja al respecto. Jaune, ¿estás bien? Te quedaste paralizado un instante. Estoy bien. Solo me sorprendí, ¿sabes? Cuando Ruby gritó. Parecía preocupado. ¿Por ella? Ruby entreabrió los ojos y lo miró, pero los volvió a cerrar con fuerza cuando un mareo la invadió. Le siguió una oleada de miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba enferma? Mantuvo los ojos cerrados, aliviada de nuevo cuando eso la ayudó a aliviar el dolor. Ni siquiera la medicina que le habían dado la estaba ayudando, aunque se sentía un poco mareada y aturdida. Weiss dejó escapar un largo suspiro. Bueno, si Ruby no está a punto de desmayarse, supongo que podemos empezar. Tenemos mucho que discutir, ¿de verdad? Preguntó Blake. Sabemos que el Colmillo Blanco acaba de organizar un ataque contra Vale, o lo intentó. ¿Qué más hay que cuestionar? Para empezar, dijo Weiss. ¿De qué le sirve al Colmillo Blanco atacar Vale? No va a hacer que la gente acepte a los faunos más de lo que ya lo hacen. De hecho, hará todo lo contrario. Es más, ¿por qué ahora? Se acerca el Festival Vital. ¿No habría sido mejor atacar durante ese momento? Quizás no querían causar tantas bajas, sugirió Ren. Forzar la cancelación del festival sería una forma eficaz de enviar un mensaje. ¿Qué opinas, Blake? Es demasiado sutil. No digo que no puedan ser sutiles cuando es necesario, pero esto solo demuestra que el Colmillo Blanco sigue aquí. La cosa es que todos lo saben. No es que hayan estado inactivos últimamente. Creo que la gran pregunta es por qué Entacle y los Grimm están trabajando con ellos, dijo Jan, todavía pasando sus dedos por el cabello de Ruby. El porqué desde el punto de vista del Colmillo Blanco es bastante obvio, dijo Weiss. Es excepcionalmente poderoso. Aún así, entiendo tu punto. Nos han criado para creer que los Grimm son monstruos sin inteligencia, pero el hecho de que uno pueda comunicarse con ellos, e incluso formar una alianza, demuestra lo contrario. ¿Pero por qué? ¿Qué podría ofrecer el Colmillo Blanco? ¿Negatividad? Preguntó Nora. Todos la miraron fijamente. Bueno, es una combinación perfecta, ¿verdad? Los Grimm buscan negatividad y los colmillos blancos la generan en abundancia cada vez que atacan. La pelirroja sonrió y juntó las manos. Ambas partes trabajan juntas por lo que quieren. Es un acuerdo mutante. Mutuo, dijo Ren. Lo mismo. Sinceramente, es una idea tan buena como cualquier otra, dijo Weiss. No estoy seguro de que podamos sacarles una mejor sin capturar a uno con quien hablar. Si es que saben algo, añadió Blake. Quizás los que están al mando sean los únicos que sepan la verdad. Es práctica común asegurarse de que cada célula funcione de forma independiente, ya que la información es limitada. Nuestra mejor opción sería capturar a Entáculo. Ah, sí, y ya hemos visto lo fácil que es, dijo Yami arrastrando las palabras. Nos pateó el trasero a todos a la vez. Luego nos fortalecemos y entrenamos más duro. Mejoramos nuestro trabajo en equipo y desarrollamos estrategias, y cuando estamos seguros de poder enfrentarlo, lo hacemos. Jaune se movió torpemente. ¿Seguro que es buena idea? ¿No sería mejor dejarlo tranquilo? Es decir, solo se ha defendido cuando lo atacamos. Nunca ha intentado hacernos daño. Aparte de ti, por supuesto, dijo Weiss. Bueno, sí, pero estoy bien. No pasó nada malo. Podría haberlo hecho, sin embargo. Eso es lo importante. El ataque de ayer podría haber matado a cientos de personas, y muy bien podría haberlo hecho de no ser por tu semblanza. Weiss debió de estar asintiendo a Jaune al oír eso. Vale, no siempre tendrá tanta suerte. Nosotros no siempre tendremos tanta suerte. Creo que Blake tiene razón. Necesitamos aumentar nuestro entrenamiento y todos nos volveremos más fuertes. El Festival Vital será un buen lugar para eso, dijo Pirra. Sí, y todos los estudiantes de intercambio también vendrán pronto, rió Jan. Eso debería traer más armas. Quizás haga que Colmillo Blanco y Entáculo se retiren un poco. Quizás por eso atacaron ahora, reflexionó Weiss. Quizás sabían que no podrían hacerlo durante el torneo debido al aumento de seguridad. En lugar de que se burlen de ellos por no aprovechar semejante evento, atacan ahora, cuando la gente no está preparada, y se aprovechan de esa publicidad hasta después del festival. Quizás, dijo Blake. Tiene sentido. La atención de Ruby se distrajo por unos minutos, con los ojos aún cerrados y la mente perdida, mientras Jan seguía jugueteando con su cabello. Despertó de repente con un bufido y vio a Jan sacudiéndola. La habitación quedó en silencio. Dios mío. ¿Había empezado a roncar? Parece que Ruby todavía está agotada, rió Jan. Podemos decir que es corto, ¿no? Sí, supongo que sí. Lleva a Ruby a nuestra habitación para que descanse un poco. Weiss le lanzó el pergamino a Jan para que abriera la puerta. Descansa un poco, Ruby. Te lo mereces con creces.
Ruby quiso discutir, pero no pudo. Estaba realmente agotada. Abrió los ojos cuando Jan la ayudó a levantarse, y se sintió aliviada al descubrir que, salvo un ligero mareo al pasar de estar acostada a estar de pie, no sentía ningún dolor. Aunque, claro, no fue eso lo que lo causó. Volvió a mirar a Jaune, sentada sonriendo al borde de la cama de Nora. Le palpitaban los ojos. Los cerró al instante. 3 veces de cada 3, y por nadie más. Solo le dolían los ojos al encontrarse con los de Jaune. Como último intento, miró sus pies y piernas. Como era de esperar, no sintió nada. Eso no hizo mucho para hacerla sentir mejor. Vamos, hermanita, susurró Jan. Hora de dormir. Ruby no se resistió ni pronunció palabra mientras la ayudaban a salir de la habitación y volver a la suya. Sus pensamientos estaban demasiado confusos. Su corazón latía demasiado rápido. Algo andaba mal con ella. Algo no marchaba bien, y le impedía mirar a Jaune sin sentir náuseas. Necesitaba hablar con el tío Crow. Hay algo que no entiendo. Felicidades. He oído que es el primer paso en el camino hacia la iluminación. Cuéntame cómo te va. Crow se detuvo para mirar a Ozpin con sufrimiento, aunque el viejo idiota no se dio cuenta ni le importó. Quizás tenía algo que ver con el papeleo que estaba revisando el director, o quizás simplemente perdió un poco la paciencia después de que Ironwood saliera furioso de la oficina, maldiciendo todo el camino. En cualquier caso, le correspondía a él encargarse del hombre, ya que Glinda había echado un vistazo al montón de papeles y se había marchado furiosa con la mitad. Es que algo no va bien, dijo, ignorando la evidente falta de atención de Ozpin. Sabía que el anciano lo escuchaba. Siempre lo hacía. Si el poder del chico es tan útil, ¿por qué Raven lo perdería de vista? Tiene a la doncella de primavera a la que cuidar. Uno pensaría que algún tipo de sistema de radar Grimm sería bastante útil. ¿No dijiste tú mismo que el señor Ark se escapó? Sí, pero si Raven realmente hubiera querido detenerlo, lo habría hecho. Simplemente no tiene sentido. Las apariencias rara vez son tan simples como pareces creer, Crow. Sabes a ciencia cierta que pueden evolucionar y cambiar de 1000 maneras. Creo que apenas hemos arañado la superficie de las habilidades del señor Ark. El director hizo una pausa. Hablando de eso, supongo que tendré que hablar con tu sobrina en algún momento. No creerás que olvidará por completo lo que pasó con sus ojos si no lo menciono, ¿verdad? Crow tuvo la decencia de sentirse un poco ofendido por Ruby. Ozpin no va a pasar desapercibida ni le va a importar milagrosamente que haya entrado en coma. ¿Por quién la tomas? Ella no está preparada para saber la verdad. Entonces díselo a medias. Pero díselo. Se lo merece. Si no, lo haré yo. En fin, ya basta de Ruby. Quiero saber qué ocultas sobre mi supuesto protegido y sobrino. Tenía que haber algo. Crow no creyó ni por un instante que Oz protegiera tanto al niño por la posibilidad de que alguien pudiera percibir a los Grimm. Era algo importante, sí, pero no tanto como el viejo lo hacía parecer. Había algo más en juego. Y maldita sea, tenía derecho a saberlo. ¿Sabes lo que ocurrió durante la iniciación? Preguntó finalmente Ozpin. Teniendo en cuenta que no estuve aquí para ello, no. El señor Ark se topó con un Deathstalker bastante antiguo que había estado atrapado en una cueva desde antes de Beacon. La bestia no debería haber sido una amenaza, pero se volvió loca al descubrirlo, persiguiéndolo por el bosque Esmeralda y mostrando una increíble concentración en el joven, sin importarle nada más. Entacle también estaba en el bosque en ese momento, buscando al señor Ark. Crow hizo una mueca. Ninguno de los dos fue un buen resultado, pero el chico estaba bien, así que no pudo haber sido tan malo. ¿A qué te refieres? Lo que quiero decir es que el señor Ark entró en una cueva en la que no debería haber tenido interés y se encontró con un Grimm que llevaba mucho tiempo encerrado. ¿Qué, me pregunto, lo impulsó a querer entrar en la cueva en primer lugar? Su semblante, se dio cuenta Crow. Sintió al Grimm y quiso echar un vistazo. ¡Qué valiente! Eso parece posible, asintió Ozpin. Sin embargo, también debemos considerar lo demás. Los Grimm parecen inusualmente interesados en él. Entacle busca capturarlo, y podemos deducir que Salem quiere que lo lleven ante ella. Pregúntate, Crow. ¿De qué le serviría a la reina de los Grimm alguien que solo podía sentir a los Grimm? Ninguno. Aparte de robarles una herramienta, no había absolutamente nada, y dudaba que a ella le importara lo suficiente que tuvieran un radar Grimm. Como herramienta táctica era útil, pero no precisamente revolucionaria. La mayoría de los Grimm no eran precisamente sutiles. Hay dos posibilidades, por supuesto, continuó Ozpin. La primera es que el señor Ark sea una amenaza para la nueva línea de Grimm de Salem, aquellos que pueden ocultarse entre la humanidad. ¿Te refieres a Entáculo y a ese otro con el que Jan luchó?
Crow abrió mucho los ojos al comprenderlo. Podría encontrarlos. El niño sabe distinguir si alguien es un humano real o un Grimm disfrazado. En efecto. Salem tiene una razón táctica para desearlo, pero quizá nos estemos precipitando. Piensen un momento en cómo reaccionaron los Grimm. El acechador de la muerte lo persiguió por el bosque, Entacle ha intentado capturarlo una y otra vez, e incluso ha habido informes de que Beowulfs han intentado secuestrarlo. ¿Quieres decir matar, verdad? No creo que la percepción de Grimm sea la única faceta de la semblanza del joven Crow. Y esa bien podría ser la razón por la que Raven estaba dispuesta a dejarlo abandonar su tribu. También podría ser la razón por la que declaró que su semblanza era peligrosa para usarla en su entrenamiento contigo. ¿Peligroso? Claro, el chico había dicho que no podía usarlo por miedo a lastimarlos. En ese momento se burló y pensó que era una fanfarronería, pero al parecer, el chico sí podía defenderse de esa Cinder cuando lo usaba. Pensé que era una semblanza ofensiva y genial, pero no tiene sentido si está detectando a Grimm. ¿Qué tiene de peligroso? Nada de él para ella, dijo Ozpin. Es una semblanza puramente de apoyo. Dicho esto, si el joven tiene miedo de usarla, probablemente sea por una buena razón. Una que hemos visto una y otra vez cada vez que lo envían a territorio infestado de Grimm. Todo hizo clic en un instante. Ellos también pueden sentirlo. La percepción era recíproca, o al menos algo que lo hacía brillar ante los sentidos de los Grimm, quizá solo la negatividad de saber que había tantos Grimm cerca, pero quizá algo más. En cualquier caso, si el niño era un faro para los Grimm, tenía sentido que mantuviera oculto tal poder. También tenía sentido que la zorra de su hermana estuviera dispuesta a dejarlo salir de la tribu. Se había vuelto más fuerte en Beacon y el riesgo constante de un ataque de los Grimm por mantenerlo cerca sería un problema. Pero envió a esa chica Cinder tras él para asegurarse de que estuviera bien, como una especie de guardaespaldas. Maldita sea. Esto es complicado. ¿Ahora entiendes por qué quiero ocultarle sus habilidades a nuestros amigos del consejo, incluso a James? Preguntó Ozpin. Crow se tomó un segundo para imaginar qué haría Ironwood si descubriera que el chico era un faro para los Grimm, o qué exigiría el consejo si se percatara de que su sola presencia en Vale podría ser la responsable del reciente aumento de ataques Grimm. Eran un grupo paranoico, y si una vida era el precio a pagar por mantener alejados a los Grimm, bien podrían aceptarlo. Olvídense de quienes lo persiguen para usarlo. Estarían haciendo fila para cortarle la cabeza, o tal vez simplemente lanzarlo a un volcán con los Grimm a su lado. Joderme, suspiró Crow. Exactamente lo que pienso. Parafraseado, por supuesto. Ren cerró el libro sobre la mesa con un profundo suspiro. Su investigación no había ido bien, y no gracias al bibliotecario, que malinterpretó su petición y le proporcionó libros de dudosa utilidad. Miró con furia el que tenía delante, que mostraba un monstruo con múltiples tentáculos en la portada, pero que contenía a dicho monstruo haciendo cosas indescriptibles en los traseros de hombres que se parecían sospechosamente a él. Esto no es lo que quería decir cuando pedí material sobre monstruos con tentáculos, no era de extrañar que la mujer lo mirara con esa extrañeza. Sin embargo, se apresuró a dárselo, y le mencionó que si necesitaba más, estaría encantada de mostrárselo. Tomó nota mental de evitarla durante los próximos 2 años, para que su mente no quedara más marcada de lo que ya estaba. Esto simplemente no estaba funcionando. Aquí estás. Ren tarareó y levantó la vista, sorprendido de ver a Jaune acercarse, y por primera vez solo. Le hizo un gesto con la cabeza, apartando un asiento con el pie para que Jaune pudiera sentarse frente a él. Buenas noches, saludó Ren. No esperaba verte aquí. ¿Cómo está Ruby? Aún duerme, pero se ve un poco más sana. Jaune se sentó. De hecho, te estaba buscando. Ah. Se tomó la distracción como lo que era, apartando la basura pesada a un lado. ¿Para qué? Quería hablar de lo que pasó ayer. ¿La brecha? No, antes de eso. Cuando te capturaron, ah. La sonrisa de Ren se desvaneció. Técnicamente, eso fue anoche. No recuerdo mucho, si es a eso a lo que te refieres. Ya se lo dije a Weiss y a los demás. No era toda la verdad, por supuesto. Pero no estaba seguro de que alguien la creyera. Él tampoco estaba seguro de sí mismo. ¿Cómo podía una Grimm sentir lo que ella decía? Grimm no tenía emociones. Pero ella me perdonó, y las acciones hablan más que las palabras. No era la primera vez desde aquel momento que sentía un hormigueo en los labios. No recuerdo nada, mintió. ¿Nada en absoluto? ¿Y qué hay de la mujer que te secuestró? Nada. Ren dudó. Dije que era una mujer. Y Jan lo hizo, dijo Jaune. Creo que mencionó que el tentáculo era más pequeño y femenino. ¿Mencionó algo más? Preguntó Ren. No precisamente. Ren respiró aliviado.
Parecía que nadie lo había visto besarse con un Grimm. Aunque nadie lo creyera, tenía la sensación de que se le habría vuelto en contra si lo hubieran visto. Menos mal que hay pequeñas misericordias. ¿Qué estás leyendo?, preguntó Jaune, cambiando de tema. Ren estuvo encantado de complacerlo. Estoy intentando investigar sobre los Grimm. Hasta ahora ha sido una tarea infructuosa. Bueno, puedo ayudarte. ¿Qué quieres saber? Ren parpadeó y miró fijamente al hombre que tenía delante, un poco confundido por la oferta. Por otra parte, no había demostrado Jaune que, a pesar de su falta de comprensión, en muchos casos era en realidad una persona muy culta. Había sido suficiente para mantener una conversación sobre la teoría de los Grimm con el Dr. Oblek, lo que significaba que tal vez tenía la información que buscaba. Pero al pedirlo, podría revelar su interés y, por lo tanto, quedar en una mala posición. Aún así, la recompensa valió la pena. ¿Puede Grimm sentir emociones?, preguntó. Eso es un poco complicado. Jaune suspiró y se recostó para pensar. Obviamente, hay mucha gente que dice que no, que los Grimm son malvados y hay que matarlos, etc. Pero casi todo eso es solo propaganda. Si los Grimm carecieran de mente, no podrían moverse, y mucho menos luchar. Si no tuvieran emociones, formar manadas sería imposible. Para eso se necesita instinto social. Era cierto, y tenía razón. Muchos Beowulfes cazaban en manadas, y algunos de los Grimm más grandes también se movían en manadas. Curioso que eso nunca antes los hubiera llevado a considerarlos algo más que insensatos. Entonces, ¿eso significa que pueden sentir emociones? Depende de qué se considere emoción. Por eso es difícil de explicar. ¿Tiene emociones un perro? Probablemente, pero ¿cuántas y son las mismas que las de las personas? Ahí es donde se complica. Ya veo. Estás sugiriendo que las emociones que sienten los Grimm podrían no ser aplicables a los estándares humanos. Supongo que tiene sentido. Es pura teoría, dijo Jaune, con una voz que recordaba al Dr. Oblek. Si acaso, Jaune parecía desmesuradamente feliz de hablar de ello, y de hecho parecía complacido de que Ren estuviera interesado en la idea de que los Grimm tuvieran un pensamiento superior. Pero incluso si es teoría, aún vemos indicios de ello. Las osas no se atacan entre sí, lo cual harían si fueran insensatas, y si los Grimm cazan personas debido a su negatividad, entonces necesitan tener una mente capaz de identificarla y seguirla. ¿No podría ser simplemente instinto? Tal vez, pero los Grimm no necesitan comer gente para sobrevivir, así que los instintos realmente no tienen sentido. ¿Y qué pasa con los Grimm mayores?, preguntó Ren. He oído que pueden desarrollar inteligencia propia. ¿Serían capaces de sentir emociones? Tal vez. Creo que sería lo mismo que antes, solo que se vuelven más inteligentes. Los Grimm no nacen con cero inteligencia. Es solo una inteligencia baja en comparación con la de un humano. Creo que la forma más fácil de imaginarlo es que los Grimm verdaderamente antiguos se vuelven cada vez más inteligentes, pero que podría estar al nivel de un humano adulto. Incluso si los Grimm están dominando la mayor parte del Remnant, los humanos suelen ser más inteligentes. ¿Y qué pasa con los hermanos Grimm como en Tackle? Ah, bueno, dijo Jaune riendo y pasándose una mano por el pelo. Son una nueva raza, ¿verdad? No puedo asegurar nada de ellos. Ren no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Jaune era, sin duda, la persona más sabia que había conocido sobre los Grimm, a pesar de su corta edad. ¿Qué opinas? Hemos visto que pueden hablar con la gente, que pueden actuar como humanos, pero solo están actuando. ¿O es real? Me gustaría pensar que es real. ¿Lo harías? Bueno, sí. ¿Te imaginas si así fuera? Eso significaría que podríamos comunicarnos con ellos, y tal vez incluso hacer las paces. ¿No sería algo que valdría la pena intentar? Algunos dirían que no, señaló Ren. Y esa misma gente dirá que los Grimm son malvados, y no lo son, gruñó Jaune. ¿Qué sentido tiene enfadarse con los Grimm si te pasas el tiempo intentando matarlos? ¿Acaso es defensa propia? Le sorprendió la pasión del otro hombre. Sorprendido, y si se atrevía a admitirlo, no tan en contra de la idea como debería. Claro que sé perfectamente que los humanos pueden ser tan crueles con los suyos como los Grimm. Xion era un claro ejemplo de ello. Si se podía razonar con los Grimm, si podían sentir emociones, entonces quizás Jaune tenía razón. Quizás la paz era posible. Solo esperaba que Colmillo Blanco no se les hubiera adelantado. Pero ni eso ni lo otro resolvieron su verdadero problema. Ren respiró hondo y soltó el aire, tragando saliva mientras se preparaba. ¿Crees que los hermanos Grimm pueden enamorarse? Jaune se quedó paralizado. Pregunté si Grimm podía enamorarse. Ren suspiró. Era tan malo como esperaba.
Bueno, Jaune había demostrado ser una persona confiable, así que respiró hondo y se lanzó. Ya mentí antes, pero te agradecería que no se lo dijeras a nadie. Me robó la tentáculo y dijo que sentía algo por mí. Jaune lo miró con los ojos muy abiertos. Ella me besó, añadió Ren. Eso provocó una reacción. Jaune se levantó, tropezó, se enredó los pies en la silla y se estrelló boca abajo contra la mesa, antes de resbalarse y desplomarse en el suelo. Aún así, su voz logró resonar desde abajo, algo apagada, pero no menos conmocionada. ¿Qué?